acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Muy buenas, Pepe, comenzando un día 4 de julio de la independencia de Estados Unidos. Acá estamos, gente, comenzando 58.019 Bitcoin, gente. Hace unos, no sé si estaba soñando y estaba en 70. Me levanto y está en 60. Me levanto y está en 57. Me levanto y está en 58. Ahí está, ¿eh? Así que bueno, está revoloteando un plan B que tenemos que tomar. No, obviamente que está holdeando tranquilo, ¿no? Esto es así, sube y baja. Y si ves los últimos meses, está en un retroceso, ¿sí? Porque viene subiendo, ¿no? De los 10, 15 que estaba, está casi en los 60, ¿no? Llegó a estar en los 73. Veremos si lo que depara de este añito, después del halving, entre comillas, que es cada 4 años, suele subir. Veremos si ahora, en los próximos meses, llega a los 100, al millón o a los 3 millones. Y el amigo 58.019, 4,5% la caídita, estuvo cayendo, ¿no? Un poquito más. Ahora vamos a estar viendo unas mechitas que hizo en velas diarias. Y bueno, hay poco movimiento en este momento. Obviamente, Día de la Independencia de Estados Unidos y sesión de Londres. Falta todavía unos minutitos para que comience la sesión de Nueva York. Así que bueno, estamos a 12 minutos. Planiferio, ¿se acuerdan? A la escuela. Pasa al frente. A ver, ¿dónde queda ubicado Surinam? Guayana Francesa, Guayana. ¿Se acuerdan? Acá, ¿no? Por acá queda, ¿no? Me parece por ahí. ¿Se acuerdan los tres ¿sí? colonias de Francia? Por ahí, ¿no? ¿Y dónde queda Guatemala? A ver, ¿dónde queda? No sé, acá, en África.
Tenía ni idea el amigo, ¿viste? Así que bueno, acá estamos, 58053, pasándola bien con música de fondo, de vuelta el amigo. Ahí de fondo vamos a dejarlo un poquito y después vamos a ir cambiando rock and roll nacional, argentino y obviamente acompañado con algún otro de, si viene, ¿no? De Latinoamérica también, sobre todo argentino, ¿sí? 58053, gente, ¿sí? Con Chanito de fondo, ahí está, que no agarre un autito. Vamos, Chanito viejo y peludo nomás, Se te quiere acá, los músicos te quieren, 58016, nos vamos a dónde? Y nos vamos a ir a las burbujas un poquito, a ver qué pasa. Si no hay mucha esperanza, obviamente vamos a ver un rojo fluo acá en el mes. Miren lo que esto, miren cómo brilla, miren en la semana. Hay alguna que sobrepasa el nivel 0, pero todas están por debajo del -1, ¿sí? Sobre todo las top 100 suelen, cuando cae Bitcoin, como digo todos los días, no caen lo mismo que Bitcoin. Si Bitcoin cae un 4, ellas caen un 16, ¿no? Una cosa así, después se recuperan así de rápido también, ¿no? Pero bueno, por ahora estamos viendo cómo hace unos meses atrás, ¿se acuerdan cuando era primavera y de primavera pasó de golpe a caer Bitcoin y llegó casi a los 10 y dijimos, bueno, esto se va, llegó a tocar los 15, esto se va a hacer o no? Ahí empezó la remontada y obviamente las que estaban sangrando, que son las top 100, algunas desaparecieron y otras empezaron a incorporarse dentro de ese paquete de las top 100, top 20, top 50 y bueno, ahí están entre ellas, ¿no? Subiendo y bajando escalones, pero ahí están, ¿sí? Por ahora sangrando un poquito las top 100, ¿sí? Mirá los memes también, hay Pepe, mirá Bonk, ¿no? A ver Bonk cómo viene, no quiero ni ver las dos que tengo mío. Hay una mía que no le voy a decir cuál, desapareció de las top 100, gente. Estaba 50, 60, 70, 101, ahora necesita 200 y pico, por ahí, no sé, pero ahí está, vamos a ver qué pasa. Es un proyecto bueno, pero se ve que la gente le tiene miedo a las caídas y larga, ¿no? Bien, nos vamos a dónde, cambian, vamos a ir a Bitcoin, vamos a ir a velas diarias en TradingView para ir metiéndonos dentro. En las velas diarias vamos a observar la caidita que hubo. Fíjense que está el fantasma, un fantasma que te va diciendo guarda que se viene, ¿sí? Un dip profundo, más de esto, sí, más todavía. Así que ojo, hay zonas que venimos marcando hace un tiempito que la está respetando, por lo menos deja huella y no que anduvo. Así que bueno, convergencia serían, ¿sí? Bien, vamos a ver acá qué tenemos. Un mate primero. Bien, acá tenemos un toro, pero más que toro, si yo lo amplío, esto más que un toro para frenar el precio y que compren y suba hasta los 70, es como un buey esto, ¿no? Un toro, no sé. Vamos a buscar otro chanchito, a ver. Un toro bien hecho, a ver si encontramos acá alguno. Acá tengo un toro. Esto es un chancho toro. Tiene pinta de chancho con cuerno, es un chancho que se ve que la chanchita anda jugando con los chanchitos, ¿no? Con otros chanchitos amigos, porque tiene cara de chancho con cuernito de toro, así que lo vamos a sacar a vamos a dejar acá el bull, ahí, ¿sí? Lo dejamos ahí, freno, zonas del pasado, hablando en serio, esto también es en serio, ¿no? Un toro, ¿no? Freno, gente, frenó, fíjense el mechazo, esto es lo que estamos viendo de acá cuando veníamos a ver un poquito la caidita, que decíamos, a ver acá, ven, 4.2 esto estuvo en 57, ¿por qué? 57 es la mecha, que es el rechazo que estamos viendo acá, ven. Ahí ven esa mecha, tocó la zona que puso Pepe Mil acá, obviamente un bajo, ¿no? Donde son dos toquecitos, si vos vas a velas de una horita, acá es como un doble piso sería, ¿sí? Con las dos mechitas. Pero bueno, vamos a meternos dentro de esta velita para que observen el rebote. Vamos a ir a velas horarias adentro, un chanchito amigo. A ver acá si tenemos, déjenme ver algo. Mira, ¿ven lo que les decía? Ahí ven, dos toquecitos ahí abajo, lo podemos ajustar un poquito más todavía para ver con las mechitas, entre mechitas es una zona por ahí, 1 o 2 toques y después empezó a levantar con obviamente bajos que van, ¿no?, hacia el alza, despacito ahí, con un angulito hermoso, y empezó a subir y subió y subió y subió.
y de golpe, boom, después de que rompió los máximos históricos, ¿se acuerdan? Bueno, ahora estamos acá. Mirá, vamos a volver hacia el pasado. Acá estamos. La mechita que acá, ¿no? Vamos a dejarla donde estaba, por ahí era, ¿sí? La mechita tocó esa zona, esta zona acá, una zona del pasado de allá, ¿sí? Obviamente zonas psicológicas, y se devolvió con la mechita que estamos viendo en la vela diaria de los 57 a los 50 y... Bueno, acá está 57 también, mirá, estuvo por debajo en los 56 acá. Son distintas plataformas, obviamente van viendo distintos numeritos, pero en sí nos guiamos más por esta, ¿no? Que está acá, estaríamos en 57,804 acá mismo, ¿sí? Acá mismito, ¿sí? Así que bueno, viendo obviamente lo que es desde TradingView Binance, ¿sí? Así que bueno, rebote, mechita y un par de velas horarias que van hacia el alza, pero puede ser como esta zona que está acá, puede ser como esta que está acá, y después boom para abajo. Lo que sí, si va para abajo, acordate esto, mirá. A ver si, ahí está, míralo, ¿lo ves? Ojo, ojo que se viene a una zona interesante que es muy bonita, un dip profundo para venir a buscar, ¿no? Así que ojalá que no, pero bueno, cada vez que digo ojalá que no sigue cayendo, digo ojalá que sí. Nos vamos a dónde, nos vamos a la velita. Dentro de estas velitas vamos a observar la caída, pero en velas de 15, va muy rapidito para entrar de lleno a la sesión de Nueva York. Faltan 5 minutos, tenemos que pasar por el índice del dólar para después quedarnos con Forex, ¿no? Con lo que hacemos todos los días, donde operamos ya hace más de 3 añitos de forma manual y de forma también automática, con bots que voy armando, que los voy subiendo los videos al canal de YouTube, explico de qué se tratan, le hago algún pequeño backtesting. Recuerden que los backtesting tienen que ser por lo menos de 5 años y que pasen por todos los cisnes negros que encuentre. Pero bueno, como hago videos improvisados y tratando de tener una idea, un objetivo, ¿no? Y un tip, seguramente los hago con un anito de backtesting, y bueno, y la idea es esa, ir probándolo, porque después los pruebo en la cancha, acá mismo en las plataformas, donde en vivo voy probando alguno que otro. Seguramente la semana que viene le va a tocar el turno a un bot para operar, no sé si la libra dólar o estoy por buscar la libra con el australiano o con el con el australiano o con el franco suizo, que corren, o con el CAD también, ¿no? Que corren mucho, ¿sí? Vamos a ver. Se llama Bombita McLean. Vamos a probarlo. Si hago el video el fin de semana, lo ponemos la próxima semana a operar junto con un par que tengo ahí puestos todos los días, ¿sí? Bien, vamos a ver dentro de 15 minutos. Si te gusta alguna canción, sumate. Recordá que no hago publicidad. Si llegás a ver el video en diferido, estamos todos los días a la mañana, sesión de final casi de Londres y comenzando Nueva York, y después obviamente vamos de la mano un par de horitas con Londres y Nueva York juntos, ¿sí? Hasta que nos cansamos. Así que bueno, sumate por Discord, por Telegram, por Instagram, por todas las redes. Vos buscá Trading Planeta Pepe, ¿sí? Y ahí algo vas a encontrar, ¿sí? Un nido de víboras, decía el amigo. No, ahí algo vas a encontrar, ¿sí? Música por lo menos. Bueno, fíjate qué lindo patroncito, dijo el amigo. Esto está justo sobrevendido, está saliendo, así que si vas a hacer intradía, sobre todo scalping, esto puede venir hasta acá, ¿no? Obviamente no lo sabemos, también puede caer, pero se apoya acá. Fíjense los patrones como se repiten, acá, acá y acá. Y hace 2 o 3 velitas de 15 minutos. Hizo una, hace mechas también, ven, hace mechitas. Así que es probable que venga hasta acá. Si esta distancia vos te convence para operar en un scalping de 1 minuto, ahí tenés, ¿sí? Bien, me voy a ver 1 minuto ahora, después de este Picasso de fondo. Porque ella dice beautiful, ¿eh? ¿Quién dice beautiful? Beautiful. Bueno, ahí estamos, gente, ¿sí? Pequeña consolidación, y este es el dibujo Picasso que les decía de lo que veníamos viendo de los impulsos y retrocesos. Miren, si chuco acá. Escúchate esto. Vamos, pila, gente, hay que levantarse. Vamos, arriba. Escucha. Supe sentir tu perfume melancólico. Vamos, se sientan en la silla y hacen unas estiraciones de brazos. Vamos, arriba, vamos.
sin querer les hacía mover el mouse y tocaban una orden y quemaban la cuenta. Así que bueno, arrancábamos con todo, gente. Bien, quemé la cuenta escuchando una canción, decía el amigo, estiraba la mano, hacía clic, compra, pum, se iba para abajo. Mala suerte, ¿no? Tenía tremendo. Bien, no vamos, estaba pero por un elefante, ¿no? Bien, tenemos consolidación en esta zona. Acá. Porque te vas. Ahí, ¿sí? Y la idea es que venga hasta arriba, no lo sabemos, puede también venir a visitar este bajo. Si viene para hacia abajo, no le tires todo lo que tenés, como digo siempre, tirale un tercio siempre, ¿sí? Un tercio si sos muy, pero tenés un ojo de tigre, tirale todo, y si no, tirale un medio, ¿sí? La mitad del lotaje que vas a tirarle. Si estás en plataformas, bueno, estás haciendo spot o estás operando cruzado, en futuros de Binance, por ejemplo, ahí vas a tener que operar de otra forma, como operamos nosotros en las plataformas tradicionales, ¿sí? Pero bueno, eso algún día les voy a enseñar un poquito cuando nos metamos a alguna plataforma de criptomoneda. Nosotros operamos las plataformas de los mercados tradicionales, sobre todo el MT4 y MT5, ¿sí? Ahí donde meto los robots y ahí es donde opero de forma manual, todos los días. Y acá miramos nada más, ¿sí? Miramos, dibujamos, sacamos una foto y lo pegamos en la pared al cuadro, ¿sí? Bien, me voy al índice. Voy a borrar estos picazos primero. Piqui, 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 piqui. No sé qué dice ahí. Piqui, 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 piqui. Bueno, lo dejamos así, por las dudas. Me voy a ir al índice del dólar. Chau cripto. Si quieren alguno que veamos alguna cripto en especial, la miramos, Es una correlación como Bitcoin. Si Bitcoin cae, van a caer lamentablemente, por más que el proyecto sea una inteligencia artificial que está ¿no? en todos los mercados. A futuro va a explotar el bot con inteligencia artificial. Ponele algún proyecto que tenga que ver con eso, da bárbaro. Pero si Bitcoin cae, van a caer, ¿sí? Y si Bitcoin sube, le va a dar una manito. Lamentablemente la correlación es muy dura con las criptomonedas con respecto a Bitcoin y el resto, ¿sí? Bien, me voy a ir al índice. ¿Qué pasa? ¿Estará en el canal alcista? ¿Cayó o no cayó? Vamos a ver ahora velas diarias de las ondas famosas de Elliott. ¿Se acuerdan ayer y todos los días cómo venimos marcando las onditas? Mira, ahí va. Fíjate cómo se está yendo por fuera. Mamita, si rompe este bajo diario que tiene que romperlo, ya estamos en un cambio de tendencia, ¿sí? Ya estamos dentro de, esta sería la quinta onda, muy cortita, y ya vamos a ver seguramente acá alguna subidita, alguna bajadita. Si llegase a romper esta zona, ya es cambio de tendencia diaria en el índice. Estaríamos buscando, ¿no? En velas diarias, por ejemplo, el que opera intradía, a tirar en contra cada tanto, ¿no? Para operar en contra del dólar, por ejemplo, ¿sí? Igualmente acá también, ¿no? Obviamente, pero la idea es que para saber si la tendencia ya es bajista en las diarias, tiene que romper este bajo, no estos que están acá, porque todavía está, ¿no? Todavía no rompió este alto anterior. Si algún día les voy a explicar lo que son las zonas para saber cuándo hay cambio o no de tendencia, ¿sí? No es que porque rompe este canal alcista ya hay cambio de tendencia, no, tiene que romper un bajo anterior, ¿no? Obviamente, y ese bajo anterior tiene que ser, por ejemplo, acá sería este en realidad, ¿sí? Este que está acá. Parece loco, pero es así. Porque este fue el único que rompió el alto anterior, ¿sí? Pero bueno, es largo de contar esta historia. Ya vamos a hacer videitos. Tengo un par de videitos. Bien, dentro del mundo de la caída, acá nos vamos. Uy, ¿qué toque ahí? Nos vamos a ir a las velitas diarias. Dentro de estas velitas diarias estamos apoyando el canal, casi el final de este canal, ¿sí? Vamos a ver si dentro de este canalcito encontramos alguna zona, algún patroncito para operar a favor o en contra del dólar o del índice. Inclusive, hoy recuerden 4 de julio, gente, que hay algunos que descansan, ¿sí? Muchos, obviamente, feriado. Bien. Bajita, sí, recontra. Pero bueno, ahí estamos. Está más para venir a visitar esta zona que venir a visitar esta otra. Lo contrario a lo que veíamos en Bitcoin, ¿sí? Y si vamos a ver la de 5, rapidito. Vamos a ver. Vamos a ajustar acá. Tengo un oscilador acá abajo, para chequear solamente sobre compra y sobre ventas. ¿Para qué? Para nada, ¿sí? Porque recuerden, los indicadores miran el pasado, pero si te sirve a vos, ¿no? Para chequear. Bien. Las cosas del destino no se miden con la esencia ni el idioma.
de la ausencia Tensión. tu aparecer. Bueno, acá tenemos, obviamente, lo primero que estamos viendo, esta zonita. Estamos viendo, lo pongo en amarillito para que se pueda ver. Y después tenemos esta de acá. ¿Por qué marco esta y no marco esta que está acá arriba? Que estaría bárbara, sí. Esta sería de este impulso. Está bueno para tener la idea que entre esta retroceso, supongamos que esto es un retroceso, ¿no? Porque viene de una tendencia bajista, agarramos altos y bajos. Y dentro de esa zona buscamos para operar, ¿sí? Pero ¿por qué pongo este alto? Porque es el último alto nuevo. Inclusive en un minutito sería ese que está ahí, ¿ven? Ahí, ¿sí? E inclusive puedes poner también este bajito que está ahí, ¿sí? Como para ir marcando, para ir apretando el precio, ¿sí? Y si nos vamos dentro de esa zonita con la lupa, dentro de las larvas, ahí vamos a empezar a observar, a ver ahí un poquito, ajusto. Podés marcar si querés algunos canales, tampoco te va a hacer perfecto, ¿no? Pero podés marcar algunas zonitas y si agarrás los dos últimos bajos, contando la mechita, hay una pequeña compresión. Entonces dentro de esa zona podés empezar a ver si te conviene esperar a que rompa esa zona, si se mete dentro del triángulo invertido para ver si busca, ¿no? Meterse de vuelta, o si ya decide romper hacia el alza, como ayer hablamos, ¿se acuerdan con el oro, por ejemplo? ¿Se acuerdan que el oro estaba en una consolidación y estaba para jugar dentro de esa consolidación? Ya venía hace un par de días y dentro había POX y había otra zona de consolidación hasta que rompa, y seguramente rompió, me parece que hacia el alza roto, pero bueno, ¿por qué? Porque en algún momento tiene que reventar. Después puede pasar de que cuando rompe estas estructuras, el precio del índice, como del oro, de cualquiera, se suelen apoyar, ¿no? Como un pullback, y disparan hacia arriba, como también puede hacer alguna falla, alguna trampa, y se vuelven a meter adentro. Pero muchas veces el pullback es una señal para buscar compras, y disparan, sobre todo cuando ves velas de rally o de dip profundo, ¿sí? Que van velas grandes, velas elefantes, un par de velitas. Bueno, ahí agárrate, porque están queriendo llegar a alguna próxima zona, y quizá no estas, sino las de arriba, ¿sí? Pero bueno, eso es para ver. Después vamos a ver, por ejemplo, el oro, a ver qué pasó también, ¿no? Si rompió, si no rompió, si se metió dentro de la consolidación, si rompió esa compresión diaria que había, ¿se acuerdan? Había una compresión diaria. Bueno, también la puede, como esta, como si fuera diaria, la puede romper, hace pullback y se va hasta arriba, o si está abajo se va hasta donde quiera, ¿sí? Dependiendo obviamente la volatilidad y alguna noticia fundamental que pueda ayudar, ¿no? A empujar, ¿no? Ese resorte. Si me necesitas, yo te estaré buscando en alguna parte, princesa. Uy. Na, 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 na. Pleased to meet you. Nice to meet you es, o pleased to meet you, ¿cómo es? ¿Qué dice ahí? Nice to meet you. No es tu nicho. Era malísimo con el inglés el tipo, y le decía es tu nicho, y el tipo se moría. Es tu nicho. Bien, vamos a ver, vamos a ver si tengo, a ver algún mensajito o algo acá. Vamos, un segundito, por favor. Si te viene bien, quisiera cuidarte, pasar a buscarte. Esa. Yo te cuido de mí, si me necesitas, yo te estaré buscando en alguna parte, princesa. ¿Qué es esto? Esto tampoco. Estábamos viendo el canal de YouTube. A ver ahí si encontramos. Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. Ahí está. Voy a cargar, gente, un poquito el chat, que no lo veía, Si quieren, antes de arrancar, ¿sí? La acción, porque esto es charlar un ratito, pero vamos a arrancar la acción. Si alguno quiere operar en vivo, ¿sí? Todos los días venimos operando en vivo, pueden revisar los videos, ¿sí? Al que quiere ver algo que le sirva para aprender o para, ¿no? Sacarse alguna duda, todos los días operamos en vivo. ¿Cómo? Siguiendo el accionar del precio. No importa si hay un order block y lo querés utilizar, lo utilizás. Si querés utilizar, no sé, un fractal, una white chop,
no sé, porque está acumulado, porque hay distribuciones, redistribuciones, reacumulaciones, porque hay una frenada de volumen, muchas cositas que podés ir encontrando. Entonces, en el caso que vos lo encuentres, puedes decir, bueno, vos lo operás porque hay un fractal y yo lo opero porque hay, no sé, un imbalance. No importa, lo que importa es que vos, cuando el precio va a favor, seas un francotirador y que le pegues ahí en el medio, ¿sí? ¿Cómo? ¿Para qué? Para sacarte de encima ese porcentaje que tenés que sacar diario si vivís de esto, si querés vivir o si querés ayudarte a pagarte algo, ¿no? Obviamente, de tu casa, de tus impuestos, ayudar a tu familia. Entonces, cuando vos te metés, tenés dos opciones: o llegó a tus objetivos o no llegó. Acá, nosotros, cuando no llega al tiro, lo que buscamos es buscarle la vuelta al mercado, siempre, todos los días así, ¿sí? Hay veces que como operamos en vivo, y en mi caso me gusta operar scalping, pero hago intradía. ¿Qué pasa? Si hago intradía con ustedes, con velas de 15, 30 minutos o de H1, ya 3 velitas son 3 horas, ¿no? Entonces, no alcanza. Y no me gusta mostrar al otro día o al otro un video, hacer 2 videos para mostrar una operación que hice ahora. Entonces, opero en scalping, obviamente sabemos todos los que estamos en esto que las distancias son menores, pero igual hacemos 50, 60, 100, hemos hecho 200 pip, acuérdense, con movimientos bruscos de fundamentales también, 20 pip, 15, 30, 5. Lo que importa es que el ejemplo sirva para que vos te puedas meter en H1, en H4, esperando la cantidad de vela que tengas que esperar, obviamente según la fractalidad que estés metido vos en ese mundo, ¿sí? En esa estructura, en esas velas gestadas que todos los días voy explicando, ¿sí? Si te sirve, bienvenido, seguramente te va a servir, porque acá utilizamos mucho Xinjiang, le puse de nombre. Es como si fuera una ensalada rusa, una ensalada de fruta, donde vos, si la operación sale perfecta, bárbaro, y si no sale perfecta, porque no se da en ese momento y después se termina dando, porque muchas veces es así, ¿o no? ¿Cuántas veces te toca el stop y después se va para el lado que vos querías? El 80% muchas veces, a todos. Por eso no son rentables la mayoría. La idea es buscarle la vuelta al mercado, ¿sí? Como sabés que al 70 o al 80% le toca el stop, buscarle la vuelta, darle la vuelta a eso, ¿sí? Daba vuelta a la pantalla al revés el tipo, ¿viste? No, buscarle la vuelta, seguir con fichitas de ajedrez y mover, y hay veces que tenés que entregar a la dama para hacer un jaque mate, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Acordate que lo importante es acá venir a qué, no a ganar, ¿sí? Vamos a cambiar el chip, acá venís a no perder, y no perder significa buscarle la vuelta al mercado, no ponerte como terco, sino, si tenés que salir en tabla, bienvenido sea. Y la tabla, obviamente, quizás fue una pérdida de tiempo porque saliste en cero o ganaste muy poquito o perdiste muy poquito, casi tabla, ¿no? Pero sirve porque te metiste a la cancha, le buscaste la vuelta al mercado, ¿sí? Respetándolo, y esa es la idea, ¿sí? Bien, seguimos, si quieren 2 horas hablando, me encanta, y si quiere alguno contar alguna historia, alguna anécdota, se me suma, Acá recuerden que somos todos iguales, gente, ¿sí? Solamente si quieren algún día venir a comer un asado a casa, los invito, vienen, se sientan y me miran cómo lo como, ¿sí? No, bien, cuando podemos hacer algún día algún asadito virtual, ¿no? Estaría bárbaro. El que invente el olor, ¿no? El olor por wifi estaría bárbaro, ¿no? Ojo, olor rico, olor a perfume o olor a asado. Bien, me voy a las plataformas, ¿no? Vamos a ir a las plataformas. No sé si quería agregar la... A ver acá si puedo agregar, ¿dónde estamos? Acá. Vamos a ver si hay algún mensajito de algún Pepe. Súmense, participen, súmense a Discord, gente. La idea, ahora les voy a comentar cuál es la idea. Así que pero tenemos que ser por lo menos un grupo, no te digo 1 millón, pero por lo menos 20, 30 en vivo en Discord, sobre todo porque los quiero, vamos a pasar por distintas dimensiones y quiero que participen, quiero que operen en vivo, quiero que si te está yendo mal en la operación, que puedas utilizar lo que le decía, esa ensalada. Entonces, hoy me meto de tal forma, bueno, bárbaro. ¿Te fue bien? Excelente. ¿Te está yendo mal? Le buscás la vuelta al mercado, ¿sí? Le buscás la vuelta al mercado, ¿cómo? Con alguna técnica Xinjiang, ¿sí? Que de a poquito la van a ir aprendiendo los pepes que estén en la dimensión 2, en la 3, y bueno, que entre ustedes también de forma híbrida, como dice el amigo, empiecen a combinar los robots que voy armando, ¿sí? Entonces, podés operar de forma manual, pero si el robot te dio $50,
ya tenés 50 a favor. Entonces vos vas más tranquilo a operar. Y si vos no lo tenés a los 50, porque el robot no te lo dio igualmente, vos te vas a meter a operar. ¿Sí? Como siempre, no te tiene que faltar nunca la manera de meterte al mercado. Siempre te tenés que meter, ¿sí? A lo que voy. No por meterte, ¿sí? Sino porque a lo que voy es una experiencia religiosa hermosa que vas a ir aprendiendo, ¿sí? Y bueno, con poquito lotaje o con el lotaje que tengas en tu cuentita, siempre respetando el drawdown, que es lo más importante, con lo que le digo siempre, una buena gestión y una psicología. Las dos cositas son el santo grial, gente. Después, si se cruza una media móvil, si sale una flechita de Pepe Mila, metete o no, da lo mismo. Lo que importa es que vos te metas razonando, ¿sí? No por meterte. Bien. A ver, vamos a ajustar acá. Ya les cambio la música. ¿Quieren un poquito de los... A ver, los piojitos vamos a poner ahora, ¿eh? Y bueno. Ahí estamos. A ver si sale ahí la palanquita. Me parece que salen ahí los mensajitos. Buen día, Pepe Mila. Buen día. Buenas. Pasito a pasito, sí señor, ¿eh? Todo el día festividad, sí, exacto. Vamos a ver si encontramos algo hoy. Y si no, voy a hacer sangrar a alguno. A ver si se anima a meter a alguno en vivo, ¿sí? Vamos a ver, ¿eh? Mirate Libra Yen, está a tiro, dale, vamos a verlo. Gracias. ¿Estuviste? ¿Viste el que te imita? Hay uno que te imita, ya sos famoso, Pepe Gatillo. ¿Viste? Tremendo, ¿no? Hay uno que puso tu logo ya, ¿viste ahí? Ya anda vendiendo fruta, guarda, ¿eh? Mire, capaz que te ligas algo de arriba, ¿no? Estaría bárbaro, ¿no? Tremendo, los Garca andan dando vueltas, tremendo eso, ¿no? Así que tengan cuidado, gente. Nadie de nosotros escribimos por privado ni nada. Somos poquitos, pero cuanto mucho, obviamente, vos sabés. Si te estamos pidiendo, si yo te pido plata o alguien te pide plata, no somos nosotros. Yo no pido un centavo a nadie, por la duda. Y Pepe Gatillo, el compañero que sigue todos los días, también no pide nada tampoco. Tengan cuidado, que anda gente, ¿no? Como todos lados, desesperada, ¿no? Nos llegan a fin de mes y quieren garcar a alguno. Así que tengan cuidado, ¿sí? Siempre, gente, cuídense los bolsillos. No regalen la plata a nadie, ponétela para vos, ¿sí? Si la perdés vos, no, que no te la pierda otro, ¿sí? Hágame caso, a nadie le das un centavo, obligación, obligación, guardala, ahorrala, aprendé con nosotros acá, poné en una cuenta de fondeo o ponete una cuentita chiquita o en centavo y andá sumando, andá creciendo, andá aprendiendo para hacerte libre, ¿no? En cuanto a depender de un trabajo que sea independiente, que vos puedas vivir y entender todo esto, ¿sí? Bien, tenemos suplantadores, si lo menos. Sí, pero me parece que era brasileiro, no, era brasileiro, me parece. Bien, vamos a ver, nos vamos a la gráfica. ¿Querés que tiremos la ruleta? Avisen, voy a cambiar de music. MT4, ¿estás acá? Persigue desaforada. Ahí está, bien. Bueno, vamos a la fuerza de la moneda como todos los días, hace 50 millones de años. Primero miramos como siempre la fuerza de la moneda y de ahí nos vamos a ver un poquito si nos conviene o no. Recuerden que la fuerza de la moneda es el pasado, no sirve que no te venda humo nadie vendiéndote algo que sacaron de acá seguramente. Es todo bla bla bla, mentiras para venderles algún curso o algo entre comillas que se hicieron rentable con algo que sacaron de acá. Tengan cuidado porque la gente es muy dura, muy cruel, ¿sí? Y se abusa, se aprovecha, inclusive hasta dan lástima para que vos les compres o les sigas, ¿sí? Entre comillas haciéndose los transparentes y son garcas, ¿sí? Esos son los peores. Así que, gente, ustedes dependan de ustedes, ¿sí? Y la fuerza de la moneda salieron de acá siempre, ¿sí? Así que súmense, participen y bueno, esa es la idea, pasarla bien. Me voy a ir a la fuerza de la moneda, una de tantas plantillas, ¿sí? Soy una huella en el camino. Que en mi soledad. Vamos a sacarlo al amigo. Nos vamos a ir con otra canción. Escuchen esto, escucha esto. Si no te gusta esto, a ver, vamos a poner un poquito de. Acá está, mira, escuchen qué bonito. A ver si. Quizá no sea vino, quizá no sea el postre. Ahí está, bien, traductor, ¿viste? Quizá no sea vino, quizás sea seguramente una canción, ¿no? De los amigos. A ver si encontramos. Acá está, mira. Les voy a regalar algo para arrancar, hace mucho que no lo ponemos. Desde lejos no se ve el farolito. A ver qué les puedo poner acá. Antes, mira, escuchá qué linda canción. Escuchate esto. Mientras vamos a ir viendo las fuerzas, hoy 4 de julio, Día de la Independencia, obviamente no nuestra, de allá de los amigos de Estados Unidos, cuando el primer grito,
Freeder. Nos vamos, así se dice, ¿no? Bien, nos vamos a la fuerza de la moneda. Yo te invitaba. Ahí estamos. A cazar un ciervo. Voy a ir pasando mientras les voy contando. ¿Sí? Acá un poquito tenemos este bot, ¿sí? Que está acá, que es el Pepe Gatillo Fácil, ¿no? Quería hacer un bot y se lo puse el nombre a uno de los Pepe que está acompañando ya hace casi 2 años, todos los días en vivo. Gracias, Pepe, por acompañar, por bancar, por escribir, por estar, muchas gracias. El Pepe ya está en la dimensión 2, casi en la 3 también ahí, con algunos bots que está utilizando que le voy compartiendo, que no le cobro obviamente, ¿no? Así que espero que le saques provecho a los bots y a todos los tips y las cositas que vas aprendiendo si te sirven, ¿no? Acá tenemos otro bot que está apagado, que es de un video anterior. Acá tengo el bot Bombita, este es el que se viene para el fin de semana próximo. Vamos a ver si lo puedo hacer. Vos podés creer, ¿cuál era la idea? Yo había escuchado que, voy a bajar el volumen. Está. Yo había escuchado, ¿no? Así hablo bajito. Ustedes lo escuchan bien, pero a mí me satura el oído. Había escuchado obviamente, de tratar de crear algún bot para cuentas muy chiquitas. Obviamente este bot sirve para cuentas grandes, pero para cuentas chiquitas quería crear algo donde poniendo, no sé, por ejemplo, $15 en una cuenta, si te permite el broker, no sé si lo permite, calculo que sí, o tenés que ser en centavos, no tengo idea, pero bueno, yo por la duda probé, fui probando y lo más chico que me dejaba probar era $15, así que probé $15, 20, 30, después van a ver los backtesting de este bot que se llama, le puse Bombita McLean, no sé por qué me dio por ponerle Bombita McLean, no sé, me salió Bombita McLean, le iba a poner Pepe el Bombardero, pero digo, todos los pets, todos son Pepe, le puse Bombita McLean, el Pepe Bombita McLean, puede ser. Con $15 hizo 16.600 o 15.600%, a lo que voy, pasó prácticamente a $4.600 en un año, ¿no? Obviamente hay que ver si están así también, ¿no? Porque son backtesting, pero bueno, lo hizo así, obviamente, y lo probé con cuentitas chicas. En cuentitas grandes capaz que te hace lo mismo también, no lo sé, obviamente que funciona. Lo bueno que tiene stop loss. Ahí ya, wow, lo podés poner al stop, figurar, tiene TP también, obviamente, pero lo bueno que tiene que quizás no te hace ninguna en un día o te hace 7 en 2 minutos. Por eso hay que ver el movimiento del mercado, ¿sí? Pero bueno, ahí está. Después le voy a mostrar un poquito el Bombita McLean. Ya hice la miniatura. Después le voy a mostrar cómo quedó la miniatura para el próximo video. Tengo que hacerlo, es lo más pesado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Por eso vamos haciendo, no sé, toda la semana hago algún robot, lo voy compartiendo, los fines de semana hago el video y los voy subiendo. Debo tener como 500 robots, todos Rengo, pero los pongo a trabajar. Acá tengo otro, por ejemplo, no sé si está acá. Acá está, mira, no, este no. Acá está, este que está acá, para que le voy a poner acá, que me falta, ahí está, la arañita, me falta, ahí está, ¿y la vieron cómo lo puse? Bueno, la araña, este es el telaraña que todos los días lo vamos poniendo y va sumando, va restando, va sumando, va restando, ahí está el amigo, así que ahí estamos con los bots, están trabajando, seguramente estoy en negativo en este momento, lo puse hace 10-15 minutos atrás, antes del vivo, y después lo apago, ¿sí? Obviamente esa es la idea, combinar los bots con operaciones que quizás tu operación no tiene nada que ver con el bot, pero decime si no vas a operar más tranqui cuando tenés $30 o 50 o 100 o 1000 o 1 a favor tuyo, ¿no? Esa es la idea. Y a la vez, obviamente, empezar a explicarles cómo podés hacer algún híbrido donde vos puedas operar de forma manual y combinarlo con, no sé, le tirás el robot y te vas, o al revés, el bot está funcionando y te cierra operaciones manuales también. Muchas cositas donde vos puedas buscarle la vuelta al mercado, ¿sí? Obviamente me lleva mucho tiempo, ¿no? Yo no vivo de hacer robot, vivo de lo que opero, y lo que opero es en la otra cuentita, por eso hay veces que arranco un poquito más tarde, ¿sí? O más temprano, o no opero. Hoy, por ejemplo, no operé nada, no hice nada, igualmente arranqué un poquito más tarde, pero la idea es esa, ¿sí? Cuando tengo un tiempito, le tiro algún bot, hago algún bot o algún indicador. Acá tenemos... siempre algunos nuevos se suma, un par de indicadores que van a ver que no los uso, pero sirven para explicar algunas cositas y los fui armando yo también, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver, fuerza de la moneda, mientras tiramos de vuelta la musiquita esta que está bárbara, se las regalo, se llama Antes y Después de Ser Rentable, decía el amigo. Escucha, se las dejo escuchar entera, mientras voy buscando algo. Mate, prepárate el café, prepárate el mate, que se viene rock and roll. Antes
Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar Un chancho rengo, un ciervo. Bueno, ojo hoy, gente, ¿eh? Está tranqui quizás el mercado. Vamos a ver. para tu cama. Alta llanta, mirá. Con CH sería. Alta llanta. Bien, libra dólar, ahí vamos. Por una espada. Después vos me invitabas. Hace tiempo que no lo escuchaba, sí, van todos de vuelta a full, vamos renovando cada tanto, pero bueno, si los escuchás en otro lado, fíjate que sacan hasta la música muchas veces algunos. Bien, seguimos, men. ¿Operaste algo hoy, Pepe Gatillo, o no? Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Bien, acá estamos viendo un poquito. Vamos a ver si encontramos algo hoy. Si recuerden que es 4 de julio, ¿sí? Es el día, señores y señoras, de la independencia, ¿sí? De Planeta Pepe, decía el amigo. Estaba re loco, bien. Estas serían, vamos a chequear un poquito las pendientes, vamos a ver si dentro de las pendientes podemos encontrar algo interesante que no esté ni muy sobrecomprado, ni muy sobrevendido, porque quizás lo que está fuerte pasa a débil, lo que siempre les explico, ¿sí? Podemos ver el franco suizo que se va levantando interesante, No me gusta mucho operarlo al franco suizo, pero es un panqueque igual que el yen, ¿sí? Se da vuelta y vuelta el amigo, pero en una de esas, como son monedas de refugio, ¿no? En este momento está la gente, ¿no? Con ganas de comprar, ¿no? De tirar una ondita positiva para el franco suizo, que está positivo, está llegando a la sobrecompra, ¿sí? Eso puede ir, por ejemplo, con el USD. USD Chef sería ventas, por ejemplo, si vamos a ver un poquito acá, a ver, bueno, sería, sí, está llegando a una zona, miren, fíjense. Lo contrario al euro dólar, es una correlación negativa, ¿sí? Miren, USD Chef, a ver. Acá está, va hacia abajo, ahí está, ¿ven? Miren las bombitas de Pepe Mila. Todos estos indicadores, uno por uno los fui creando. Y cada uno tiene su función. Obviamente que si tenés que operar, operá así, en una gráfica limpia, ¿sí? Pero me gusta dejarlos porque vamos viendo algunas cositas que ellos mismos me avisan, ¿no? Por ejemplo, sale una bombita y sé que hay mucha volatilidad en el mercado y que a la vez está sobrecomprada o sobrevendida, ¿sí? Sale un Xinjiang, sale una flechita, sale lo que sale. Yo me acuerdo de que puede pasar algo, como no, del pasado, nos está indicando el pasado de que se puede acercar algo, nada más. Bueno, a ver, vela de 15. Ay, qué bonito, ¿cuánto hay hasta acá? Hay poquitos pips, pero me gustaría una ventita hasta acá, Son así, hasta la mechita son 8 pips. Nunca operé, decía el amigo. Me meto a... No, ¿qué hago? ¿Me meto o no me meto? Dice el amigo. No, vamos a ver. Vamos por ahora. Interesante a favor del franco suizo, pero recuerden, como les digo, es un panqueque, Y próxima llegada. Hoy vamos a utilizar, como siempre, convergencias o números redondos o zona de Fibonacci. Tengo varios videos explicados cómo funciona Fibonacci realmente. No como te dicen, viste que te ponen números, no tienen ni idea de dónde salen esos números. Fibonacci tiene un sentido, por eso son los números y no salieron para los mercados, salen para ¿no? Una cuenta que hizo el amigo Fibonacci, el hijo de Nachi, ¿no? Un italiano, obviamente, matemático de esa época, ¿no? De allá de los 1200 por Italia, donde entre tantas cosas quiso ver, ¿no? Cómo se
cómo se criaban los conejos, y ahí salió todo, ¿sí? Los numeritos que se repetían, empezó a encontrar, ¿no?, unos puntos de validación, sería importante, donde encontraba como el 61.8 infinito, ¿no? Periódico puro mixto y lo que sea, no, se va infinito hacia la derecha, se respetaba en ciertos, ¿no?, parámetros o zonas, y bueno, eso se empezó a respetar, y después con raíces cuadradas y con distintos tipos de divisiones, y viendo, proyectándolo en la geografía, en la flora, en la fauna, en el universo, ¿no?, hasta inclusive en los dibujos, en los cuadros, y en los mercados financieros, ¿sí? Esas zonas psicológicamente tienden a respetarse. Bien, esto me gustaría para ventas, por más que suba. Si sube, acá está bárbaro para una ventita, número redondo, impresionante. Y si sigue subiendo, no le tirás todo el lotaje, hasta acá tenés otra zona para ir buscándole la vuelta, que también te podés ir en compra ahí, ¿sí? Después vas cerrando la que te conviene a vos, obviamente, pero bueno. Vamos a dejarlo así, capaz que sube, ¿sí? Pero lo vamos a dejar ahí un colorcito magenta. ¿Hay alguno operando algún par? ¿Quieren que veamos algún par? Me avisan, ¿eh? Solito. Uy, quedó el... Qué lástima. Operado no, dice el amigo. Operando no. ¿Tenés algún bot puesto o no? Euro dólar, por favor. Please, Chumichu. Euro dólar. ¿Querés superar el euro dólar? Decía, che, no. A ver, vamos. Sí, es el al revés que el USD Chef, mirá. Tracat. A ver. Euro dólar. Obviamente que el dólar está, ¿no?, disfrutando del 4 de julio. Y el euro está aprovechando, seguramente. A ver, vamos a ver. Es lo mismo, acá sería hacia arriba. Vamos a ver el euro dólar que va hacia arriba. Sí, ahí está, mira qué lindo para... Uy, mira, me puso órdenes pendientes. Esto es por el bot de fundamentales. A ver, sí señor, mira, ¿lo ven? Acá tengo el bot activo de que lo solemos poner todos los días. Lo que pasa es que hoy no hay fundamentales y me olvidé de sacar un par de horarios, ¿sí? Ahí está, mira, nada que ver. Ahora se va a apagar solo, así que digo, ¿qué pasó ahí? ¿Hay un Pepe me hizo una operación? No, ahí está. Bueno, esto está lindo. Veo una pequeña inclinación hacia la baja en un retroceso en descanso, ¿sí? Un pequeño germen patológico carcomido por la ignorancia. Ahí. Si rompe esta zona y si vos marcás acá un canal donde agarrás los dos últimos altos acá, estos dos ahí, más o menos, ven que hay un ángulo invertido. Bueno, esta zona podés jugar y si la rompe, a ver, tendríamos que ver en M15. Mirá qué lindo para que llegue este alto, ¿no? Euro dólar querías vos. Estamos en M15, ¿sí? Si vos tenés la paciencia y operás intradía, hoy es 4 de julio, acordate, pero estás en una consolidación, ¿sí? Tendrías que poner una orden pendiente acá arriba, por ahí, ¿sí? Para hacerte unos... Nada, pero nada. No sé si son 15 pip, a no ser que arranques acá y tenés, pero... Sí, 15 pip tener nada. Y después tenés acá una consolidación que si rompe esta zona es interesante buscar esta, pero siempre tenés que ir viendo los patrones, porque cuando llega acá muchas veces llega, pero no llega de la forma que vos estabas esperando. Llega más para hacer una compra que si rompe y pullback haces una venta, porque muchas veces hay patrones como, no sé, una estrella de la mañana, un hombre colgado, no sé, ¿me entienden? Un triple, un hombro cabeza hombro invertido, un doble piso, y decir, no, vos sabés que me voy en compra. Y bueno, por eso te digo, eso depende cuando llega el momento. En esa zona vos la tenés que marcar. Por ejemplo, vos marcás, ahí marqué un canal invertido, pero vos marcás esta compresión. Pues si ustedes están viendo, esto es una compresión en el dólar en esta temporalidad. Si yo te agarro estos últimos bajitos que están acá, los ven ahí, ¿sí? Y los altos van a un punto en común. Ese punto, bueno, acá está, la línea punteada, ¿verdad? Esa zona, esos puntos en común, es porque el precio está comprimiendo. ¿Para qué? Es como un resorte, boom, se va a ir para un lado. Pero muchas veces, cuando dispara, antes de salir, va a los triángulos invertidos, ¿sí? Eso es algo que vengo explicando siempre, que son estos que están acá y acá, para después devolverse, una trampita que tiene, y después sí, si rompe, se va, ¿no? A las próximas zonas, que son obviamente los highs y los lows, o los bajos y los altos, o lo que buscan todos acá arriba, una zona de order blocks, o acá abajo, o zona de liquidez, o puntos, ¿no?, de validación, o como le quieran llamar, ¿sí? Pero la idea es que vos tengas un objetivo.
para hacer una operación, obviamente, y que esa operación la respetes cuando está en funcionamiento, ¿no? Y no hagas trampita, no te hagas trampita, ¿eh? Porque si no, nunca vas a llegar, nunca, ¿eh? ¿Saben cuál es lo peor de las trampas? Cuando te salen bien. Porque la vas a querer hacer de vuelta. Y cuando la haces de vuelta te hizo un agujero. O si no te quemó la cuenta. Obviamente que no creo que te queme una cuenta, una trampita. Pero capaz que un drawdown te comes grande, ¿eh? Seguimos. Pito motor. Vas de mí. Y quebró mi corazón. Como se quiebra un carbón. Na 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 na. Si yo te volviera a ver, Insisto. siempre te voy a querer. Insisto. Aunque el tiempo diga no, insisto, nunca morirá este amor. Bueno, tendencias. Bien, vamos a seguir, ¿eh? Seguimos. Ahí está. Bueno, algunos se animan a meter rapidito, si no me tiro, ¿eh? ¿Qué me ponen acá? Hola, Brutal 6. 5, decía el amigo por la duda. Hola, ¿cómo lo ves para entrar a OMU? Perdón, ¿OMU qué es? OMU. ¿Qué es? Old Viejo Mutual Acciones, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es una cripto? ¿O tiene que ver con algo con USD Tether? ¿O tiene que ver con acciones? ¿O con algún índice específico? Ah, bien. Acá estoy viendo. La podés ver. Gracias, cripto. Dale. Que está como USD Tether, ¿no? ¿Lo querés ver con USD Tether? A ver si lo encuentro. Párate, a ver. Pongo OMU, ¿no? OMU. USD Tether. ¿Existe? Símbolo incorrecto, ¿eh? ¿Con qué plataforma? USD Tether, a ver, Spot en BitGet, en Bybit, no hay muchos más, me parece. A ver, ¿qué está en 0.5 o algo así? Puede ser, a ver en Spot. USD Tether perpetuo sería futuro, ¿no? Sí, pero para Binance, pero no está en Binance, ¿no? A ver, Omni. Mira, escucha este tema, ya que te sumaste. Este tema para el amigo que nos pide OMU. Escucha, A ver acá. Oh, espero que esto, una sola vela. A ver, vamos a ir a velas de 1 hora, si existe esto. Es la nueva sensación. La nueva generación. Eso. Uy, qué caidita tuvo, ¿eh? Que es nueva, ¿no? ¿Cuánto está? 0 para no errarle. 0. Bueno, 30523 por ahí, ¿no? 522. Binance, a ver. Binance. En Binance, a ver si lo encuentro. OMU, ¿no? No la conocía. Te hago una pregunta, si estás metido en esa o estás por comprar o estás en spot holdeando o estás por operar futuros, ¿no? No sé si está para operar futuros en Binance. ¿Qué tipo de proyecto es? A ver, OMU. USD Tether, le voy a poner la P, a ver. Perpetuo existe, punto P, a ver.
Ahí está. A ver, no. Para que le puse Omi le puse, me parece, a ver. Omu era, qué cabeza de termo que soy. Omi le puse, ¿sabés qué? No la iba a encontrar en mi vida. Viste que algunas no las conozco. A ver. BTC. Yo soy Flop, el nuevo chico top. Arranco miércoles, saliendo de la oficina. Saltando contento porque allá afuera te espera el pared y yo me elevo al compás y yo sin paz que desde acá veo verte. Fa, pero ¿qué es esto? Bingo. 07 está, ¿no? A ver, ahí te la comparto, decime si es esta. Pensé que era, había puesto Omi, una que de 2 días era. A ver. Mira lo que es esto, una bomba. Esta explota para arriba. Está, mirá, te cuento, ya te lo digo. Déjame pasar acá un segundito. Es esta, ¿no? Mirá, está linda para meterse en compras. Va a caer, ¿sí? En vela diaria viene cayendo, no te asustes si compraste hoy, porque esta se va a dar la vuelta y va a venir acá. A esta zona viene muy linda zona, che. No para hacer venta seguramente cuando esté ahí arriba, pero si estás holdeando, esto puede seguir cayendo un poquito más, pero mirá qué lindo dibujo tiene. Máximo te la comés hasta acá, ¿sí? Máximo. Obviamente son velas diarias, pero si vos esto armás una grilla acá, ponele a partir de acá, y lo dividís en 2 o 3 partes, y en vez de meterle el 100%, le metés el 30, el 30 y el 30, o el 30 acá, si va para arriba le vas tirando de a 30 también, ¿no? Pero después de que rompa este alto. Va a ir para arriba, genio, ¿eh? Para mí. Obviamente está consolidado. ¿Conocés lo que es el POC? Son zonas donde el precio interactúa. ¿Ves? Acá si te marco esta zonita, no conozco de qué trata el proyecto este. Va a estar así, ¿ves? Obviamente está interactuando. Hizo las trampitas, las fallas, se vuelve a meter. Seguramente va a estar acá, puede estar por debajo también. El problema es si rompe esta zona, ¿sí? Si rompe esta zona, la gente nueva de las cripto se asusta y obviamente tenés, mira, toda esta... No quiere decir que porque la rompa va a caer hasta acá, pero lo primero que toca es esto, no hay nada. Es un rally que hizo hacia arriba, que rally es cuando hay 2 o 3 velitas elefantes que van fuerte hacia arriba. Pero bueno, interesantes, ¿eh? No sé si entendés este Picasso. Obviamente estoy viendo velas diarias acá, ¿no? Si me meto adentro hay un mundo distinto que capaz que tenés que vender, ¿sí? Porque seguirías la venta. A lo que voy, venderías si estás haciendo futuros. También podés hacer spot. Tengo un amigo que vive con spot nada más. ¿Cómo hace? Y ponele, las OMU las pasa a dólar tether y de dólar tether las pasa a OMU y de OMU a dólar tether y está todo el día así. Para hacer 2 mangos, pero los hace, ¿sí? Y si no futuros, pero ya correr riesgo en futuros de que te liquide, ¿no? O que pierdas un capital interesante, o no tan interesante, pero que pierdas un drawdown interesante y lo pierdas, ¿no? La diferencia con el spot es que no perdés, a lo que voy, si no vendés, no perdés. Cuanto mucho te queda las moneditas devaluadas. Si compraste 100 moneditas te van a salir menos, pero si vos no las vendés y le tirás otras 100 acá abajo, cuando esté por acá, las de acá abajo hace que el promedio con las de arriba estés en el mismo dinero o más del que vos pusiste en un principio, ¿no? Y si está hacia arriba, como te digo, que está bárbaro porque está consolidado, yo te diría esto: hacé lo que se te cante, ¿no? Que vos compres promediando hasta estas zonas, que hagas una grilla mental o que anotes zonas en velas diarias. Estoy acá, un poquito inclusive más arriba. Si por ejemplo acá abajo no te tocó, acá en el medio tampoco, solamente hasta acá, bárbaro, agarraste acá abajo. Cuando empiece a subir, vas a ir pagándote a vos mismo, pero no todo, algo. El resto lo vas dejando por si sigue subiendo, ¿no? Ir sacando matemáticamente cuentitas, ¿no? Y después, obviamente, podés jugar también con el spot o futuros con esta zona, ¿no? Acá.
en futuro jugarías con, acá en estas zonas de arriba, inclusive un poquito más arriba, podés vender y acá abajo podés ir comprando hasta que salga. Cuando salga te quedará alguna pequeña pérdida, pero la suma de lo que hiciste acá y acá, si sigue esto así, sacaste frutito ahí, Podemos estar 2 horas acá hablando. Estoy en velas diarias, ojo, si me meto adentro me vuelvo loco porque es otro mundo, ¿sí? Pero bueno, tenés una idea más o menos que con vela diaria se va hacia arriba, ¿sí? Por más que veas esta vela bajista, obviamente, una vela de susto, Bitcoin está cayendo, está en 57 o no sé cuánto, 58, y bueno, obviamente, ¿no? Inclusive puede caer un poquito más, pero son esas velas que hacen esto, van así, van, y de golpe, boom, capaz que se van para arriba y te deja la mechita, o apoya, pero ya está en una zona de POC que llegó al final, que sería esta zona que está acá, ¿ves? Ahí, ¿sí? El POC está en el medio, la zona sería una zona de soporte, ponele que le pones ahí, o de demanda, de toritos que quieren comprar, ¿sí? Porque muchos no van a dejar caer, van a aprovechar a comprar más barato acá abajo que comprar acá arriba, obviamente, ¿no? Pero bueno, es así. ¿Te gustó el enriedo? Ahí tenés. Si querés en otra temporada avísame, ¿sí? Tengo que hacer un par de operaciones manuales, si no me va... es la cabla, siempre opero de forma manual. Hay veces que no, porque hoy es 4 de julio, podemos platicar otra cosa también, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. A ver si ahí era esa, ya lo veo que expliqué. Me ha pasado de explicar alguna... Uy, quito que hay. Ahí está. Me ha pasado de explicar alguna moneda y no era esa, Buen día, primera vez por este mundo, por Planeta Pepe. ¿Cómo le va, señor Mario? Espero que estés bien. Vendido en Bitcoin y Ethereum, TP52 y mirá vos, bien, ahí estamos, bien, bueno. Decís que va a llegar, ¿cuándo decís que llega a esa zona? ¿En un rato? ¿Esta semana? Bien ahí, OMU, UST, perdón. Ah, era. Uy, yo me gasté explicando. No sería esta la que expliqué, ¿no? Por las dudas. Bueno, si es esta, está para comprar. OMU, UST. Futuro para long, un corto. Dice, en 15 me podés decir gracias. ¿Es esta? Si es esta, chiflame, porque si no le erré yo. Mira, ahí atrás de fondo está. OMU es. Sí, perdón, es verdad, OMU por la U de dólar tether. A ver, vamos a borrar estos Picasso de fondo, porque si no los amigos se van a eliminar. Él quiere 15 minutos, vamos a marcar una zonita acá rapidito. Me voy para Forex, ¿sí? Mira, te voy a marcar unas compresiones que ya voy viendo ahí, un fractal. No, todavía no terminó la vela, pero lo marco porque cuando vayamos a velas de 15, sí es un fractal eso, ¿sí? Porque seguramente ya marco un par de velitas y me voy a ir a marcar. Mira, te voy a agarrar esto de ahí. A ojo, así nomás rapidito, está más para venta en 15 que para compras, pero si querés esperar compras, déjame ver H1 primero. Sí, está para la caidita, está hermoso para ventas. Lo que podés llegar a pasar, lo que te puede llegar a pasar en ventas, cuanto mucho te digo, en esta zona se te puede dar vuelta, pero acá pagate un poquito, a no ser que sea muy poca la distancia. A lo que voy, ponele, te pusiste $100, acá te pagás 30 para vos, de vuelta para vos, ¿me entendés? Con la ganancia que quieras, y el resto lo dejás que caiga, porque puede subir, y si sube vas promediando para un pequeño pullback que puede ser acá y pum, hacia abajo, a no ser que Bitcoin caiga, y esta zona es de gusto, esta zona no va a servir porque va a pasar de una rapidito, ¿sí? Chequeate siempre Bitcoin, como está Bitcoin, y el índice del dólar. Ahí te vas a ir dando cuenta cómo va. Si Bitcoin va cayendo, te vas adelantando. Si puede, es tentador para una caidita hasta acá, no sé cuánta distancia puede llegar a ser, pero si vas a velas de un minutito, ya cayó mucho igual, está sobrevendido. Se tiene que dar una vueltita para arriba, pero no sabes si de golpe ves que acá está haciendo como una pequeña consolidación ahí, ¿sí? Lo que podés hacer es, a ver acá, mira qué linda caída, marcar Fibonacci como para tener la primera zona de Fibonacci, ¿sí? La primera zona, si te agarro la mechita, siempre desde la mechita, la primera zona puede ser el 0.23 para buscar ventas también, ¿sí? En el caso de que se apoye, coincide perfectamente con soporte que está acá, esa es una de las primeras zonas. Después las más importantes son la Gold, que son las que están por acá arriba, pero seguramente va a ir hacia abajo, por lo que estoy viendo, por más que esté sobrecomprado, cuando vaya perdón,
por más que esté sobrevendido, perdón, porque está acá abajo, cuando suba, si sube, porque se puede quedar planchado acá y seguir cayendo, pero si sube capaz que llega a nivel 50 o inclusive a la sobrecompra, pero no supera este rango, ¿sí? Este rango que está acá. Así que sí, es tentador para ventas. Tendrías que no le tires todo, ¿sí? No sé cómo operás y de qué forma, pero guarda y sí, está lindo para ventas. Cuando cae mucho está bueno esperar un retroceso, pero si vos querés por la duda tirarle muy poquito, si se devuelve le tirás otro poquito por acá arriba, ¿sí? Y si no, espera que caiga, en algún momento va a estar acá. Si es spot, si es futuros, el stop por acá arriba quizás es mucho dinero para vos o no, no lo sé. Tenés que ir chequeando. Bueno, me voy a operar el amigo algo. Pepe Gatillo, ¿querés sumarte a operar? Si estás ahí. Recuerden que no hago publicidad, gente. El algoritmo no me da ni 5 a mí, así que no hago publicidad ni nada. El que quiere, si quiere y tiene ganas, compartir con otros amigos, acá podemos ¿no? ayudarlos, obviamente, en lo que quieran, ¿sí? De onda, todo de onda, ¿sí? Lo que necesiten, gente, de onda, sin cobrar un mango, nada, es para darles una mano. Después cada uno ya es grande, si va a operar o no, tengan cuidado y cuiden el dinero. No le den el dinero a nadie, gente. Quemalo vos solo. Metete acá y quemate la cuenta si querés, pero vos no se lo dé a nadie, no le pague a nadie nada, háganme caso. Bien, gracias capo, sos argentino, qué grande, o uruguayo, ¿no? Bien, ahí va a ir cayendo, disfrutar la caída. Me voy a ver, esta fuerza de la moneda, escuchá, para vos, chac, chac, chac. ¿Conocen los piojos? ¿Sí o no? ¿Cómo no van a conocer los piojos? Calculo que los piojitos los tienen que conocer de algún lado, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan estos? ¿Y los redondos? ¿Quién no conoce los redondos? Escucha esto, el Toxi Taxi, Toxi Taxi. ¿Qué tenemos así? A ver cómo va. Esto los. Ah, perdón, me fui acá de vuelta. Esto lo saco. Acordate lo que te dije, ¿eh? Si te sirve como guía, esto va a ir a picar. La mechita obviamente puede volver. Y las zonas que vas marcando con fractales, ¿sí? Los fractales son cuando por lo menos ves estos highs acá arriba o los lows, ¿sí? Que ya hay por lo menos tres velitas, por lo menos tiene que haber, con los conitos de helado, ¿sí? Bien, me voy. ¿A dónde? ¿A dónde? A la fuerza. Bueno, acá con el oro vamos 0.80, nada, todavía. Ayer, sí, ayer y antes de ayer, todas las operaciones manuales y automáticas de 10 se dieron, todas. Algunas no las pude terminar en vivo porque si no tenemos que dar como el Titanic 5 horas, ¿no? Pero las grabo y después se las comparto a todos en algún video o se las muestro en Discord para que vean cómo cerró todo, los números, cómo fueron, si fueron positivos o negativos, ¿sí? Bien, ahí vamos. Bueno, mirá cómo subió el CAD, che, qué lindo el CAD. A ver el CAD con alguna caidita ahí. CAD Chef puede ser, ojo al piojo ahí, No, CAD no, perdón, Chef no, no hay ninguna, el CAD está tremendo. Libra CAD, uy, Libra CAD, esa me come, a ver, Libra CAD, vamos a buscar acá Libra CAD. Miro 7 cosas más o menos, obviamente hacia abajo. ¡Uy! Pero ¿sabes qué? ¿Cuánto hay hasta acá? Me le tiro un toquecito nada más. Voy a hacer mal en hacer algo, Voy a tirarle muy poquito porque se va para arriba y ahí me quedo 3 horas, La primera vez que me meto a mercado con ustedes. Y el amigo, ahí está. Si sube, que suba. Bien. Uy, estoy en 15. Cabeza de termo. Bien, no pasa nada, igual. Boom. Escucha. Preso como un animal. ¿Estás ahí, Pepe Mila? Para saludar a los amigos. Pepe Mila. Ahí está, mirá, está con bufanda Pepe Mila, está con frío. A ver si lo podemos ahí. A ver dónde está acá. Ahí está. Gente,
No anda, ahí está, sí. Sumate, estamos todos los días en vivo, operando en vivo, haciendo análisis, proyecciones, pero sobre todo pasando un buen momento, operando los mercados de Forex, ¿sí? Obviamente también vemos las divisas, lo que sea, pero si tenemos que operar el peso argentino, lo operamos, si tenemos que operar una apendicitis, lo operamos, no sé cómo nos saldrá, ¿no? A cuchillo y tenedor. Pero bueno, sumate, dale like, suscríbete, sumate a Discord, si no, no vas a entender como muchas cositas, tenés que leer lo de Discord, las reglas y muchas cositas para pasarla bien. Súmense a Discord, pásenla bien en los vivos de YouTube o de otras plataformas, que en este momento le mando un saludo ahí a Twitch y a Kitch, a todas las plataformas si estoy ahí. Y bueno, saludos. No hago publicidad, solamente queda grabado y el que lo quiere ver que lo vea. En este momento estamos en vivo en el Planeta Pepe, así que bueno, si te gusta, sumate, y dale like. Voy a buscar números redondos o Fibonacci. Algo voy a buscar como para ir marcando, porque se puede ir para arriba y me iré como tenga que irme, ¿sí? Voy justo a tiempo. Down. Aquella solitaria dama. Aquella solitaria. Che, se quedó muerto, esto era clavado. Viste que Pepe Mila tira el ojo, vi volatilidad, la tendría que haber visto acá, pero bueno, viste, uno charla tanto. Uy, ¿qué toque hay? No del tiempo, ay. Los 80 me fascinan. 80. La civilización la amaba. La civilización amaba y justo a tiempo. 600. ¿Estás acá? Bueno, ahí va a ir el próximo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, seguimos. Anotá, maestra. Bien. Aquella solitaria vaca cubana. Y así quedó, dijo el amigo. Más sola que perro en cancha de bocha, ¿no? Más perdida. Eso es lo que dice la letra, ¿no? No sé. Una vaca solitaria, vaca cubana. Bien, bombita sale, una bombita McLean, no, eso no, una bombita, quiere decir que hay volatilidad bajita, pero que se puede ir para arriba, ¿sí? Así que si pongo un FIBO y me da con esta zona, es probable que busque alguna venta más, si es que busco, por eso le puse muy poquito, todavía no formó un fractal acá, pero yo ya me animo a ir dejando la mechita que puede ser, si está cerquita entre el 0.23 y ese numerito puede ser una venta más. Y si cae, bueno, ahí estamos, ¿sí? Pum, 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 pum. Acá voy a poner otra zonita más. Esa. Ahí. Y lo dejo. Para vos, Pepe Gatillo, para que te armes. Después te voy a tomar prueba, Pepe Gatillo, con los robots. Quiero que empieces a operar y a mostrarle a los amigos, por más que te vaya bien o mal, mostrarles todo en la realidad, en cuentitas. Como sea, ¿no? Si no te animás en real, obviamente, ponelo en demo, pero el bot va a funcionar de lo mismo como se mueve el mercado, ¿sí? Lo único es la psicología, pero la tiene el robot ahí, ¿no? A no ser que agarres el telaraña y te abrió 500 millones de dólares, que ahí tenés que hacer un Xinjiang, ¿no? Pero bueno. Hola, Pepe, llegué tarde. El oro es en ventas. Ahora lo vemos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bienvenido Argenis Niño a la comunidad, dice el bot. Aquella solitaria vaca. Vaca cubana. A ver, vamos a ver el oro. Mientras voy a pasar al orito. El orito va. ¿Dónde está el orito? Bueno, a ver si TradingView. Ah, lo puedo poner acá también. Párate a ver. Acaseros hizo extracto roja. Si sobre torbellino.
La ceniza no gritaba desde su cigarro. ¿Vieron cómo sé los letras? Mal, ¿no? Terrible el tipo cantando, ¿eh? Bien, si querés te hago una canción, decía el amigo. Mirá cómo rompió acá, mirá, ahí les comparto, a ver, ahí vamos. Sí, está lindo para venta, pero a ver, déjame ver en qué temporada. Estoy en H1 acá, está consolidado, pero tenés que marcar zonas y vos sabés que las respeta, ¿viste? A ver si se puede ver acá, déjame ver. Una tela, esto es lo de ayer, mirá vos, a ver. Mirá cómo subió. Mirá cómo subió. Tal con Pepe Mila, oro. Esto es en ¿qué? En H1. Mirá, fíjense, ¿se acuerdan esto de ayer? Miren, rompió la zona del POC, que era para hacer compras y ventas, como les decía. Les dije que si llegaba a esta zona podía frenar para hacer ventas, pero siguió de largo, rompió. Esta es la compresión diaria y se apoya en un triángulo invertido que tengo acá, que es del pasado. A ver en qué se apoya. Ah, mirá. Bien. Mira, justo estás entre medio de dos zonas interesantes. Habría que ver, ¿no? Recordá que estás operando el oro y del otro lado está el dólar, base y cotización, ¿no? Si estás operando con dólar. Y en este caso está, ¿no? El dólar está festejando el 4 de julio. Pero si te sirve, yo lo tengo al bot, por ejemplo, puesto, ¿no? A ver, déjame marcar esta zonita. Vamos a marcar acá. Ahí. Y voy a marcar, ya que estamos en H1, estas mechitas que están ahí, un quilombito que hice y otra, como siempre voy a marcar algo como para tener una guía, ¿no? Y ahora me voy a ir a M15, que realmente mojé. Sí, está lindo para ventas. Sí, porque tocó acá arriba, supuestamente esto es una zona, ¿no? Pero ponele que tocó 3 toquecitos, puede venir, es más probable que venga, tiene que superar esta zona, que es una zona de donde el precio está jugando, ¿no? Para arriba y para abajo, pero sí, tenés una zona linda para jugar acá. No sé si te va bien hasta esta zona o hasta esta zona buscar ventas, pero sí, es interesante, ¿eh? Bien ahí, si te gusta. Y si se va para arriba, no le tires todo. Acá tenés otra zonita para tirarle un segundo tirito, ¿sí? En esta zona de compresión. Ahí estoy en M15, a ver en M1. A ver en M1. Uy, ¿qué dice ahí? Un Picasso. Dice, vamos a ver si puedo volver para atrás. Uy, ¿qué hice ahí, men? Ah, tengo el pincel. Estamos en M15, digo, qué raro, es una vela alcista quedó, porque toqué, a ver, en M5. Bueno, sí, está lindo. Esto puede subir hasta acá, a ver. Mirá que... Pero aquí una bomba esto es. Justo está saliendo del nivel medio, se está yendo para la sobrecompra. Esta zona, si la atrapa y rompe la zonita, esta de acá, ¿no? La que marcamos acá, ahí por ahí, tenés, fíjate que está entre medio, retesteó la zona de compresión alcista y es probable que venga a visitar esta zona y esta zona de acá, ¿sí? Te va a amagar para arriba, te va a asustar. Si se va para arriba, no tengas miedo. Acá arriba es lo más lindo, ¿sí? Porque acá podés sacar fruto con alguna ventita más, ¿sí? Por ahí. Bien, ahora si va para arriba y se te pone negativo la venta y hace un pullback, ahí tenés que ir viendo algún Xinjiang que vos no los conocés, pero buscarle la vuelta para buscar otra zona, ¿sí? A no ser que tengas stop cortitos, ¿sí? También, atento ahí. Vamos a dónde? Después del Picasso me voy a... Bueno, estamos acá y Pepe Mila, vos sabés que yo siento como que los pares dicen, che, se metió Pepe Mila. Bueno, dale, dice, vamos en contra. No, ahí vamos, tranqui, hay que esperar, ahí vence que lo agarrás en el momentum, rapidito. Como estamos entre medio de dos números muy interesantes, el precio va a tener que ir a visitar alguno, obviamente, ¿no? O va a ir para abajo o va a ir para arriba. Si va para abajo, va a seguir la idea de el momentum que quise agarrar no se dio, porque el momentum es ahí, ya las velitas tendría que estar acá abajo, no se dio, veremos en un rato si se da. Y si no se da, no pasa nada. Lo seguimos gestionando acá arriba, acá, allá, acá abajo, obviamente dependiendo del capital y dependiendo de las ganas que tenga de ganar un poquito, ganar mucho o salir en tablas, ¿sí? Tratar de no ir a perder al mercado, ¿sí? No vayas a ganar, anda a no perder, ¿sí?
Bien, ¿quieren alguna canción? ¿Quieren que nos metamos en algún par? Me chiflan, amigos. Lo que quieran ahí, A ver si puedo ahí, agua calentita. Mecha. ¿Te imaginas que justo hoy una fundamental? ¡Boom! Ahí está, nada. Gente, ayuden a los amigos. Si les llega a ir bien en esto, el día de mañana, o si les está yendo bien, la vida es una sola. Aprovechen a ayudar, háganme caso. Es una tontería quizá lo que digo, y es difícil ayudar. Muchas veces está bueno recibir, pero les cuesta a la gente dar. Da. No cuesta nada, ayudá al de al lado, andate a un hospital, lo que siempre digo, ¿no? No te cuesta nada. Yo sé que muchas veces somos medio haraganes, ¿no? Pero, no sé, hiciste una torta, llevásela a los nenes que están en el hospital mal, pobres. Capaz que no pueden comer dulce, pero llevarle un regalito a alguien, a un abuelito que está solo, que la familia los abandonó. Ayuden. Vamos. Y pásenla bien, ¿sí? Sean del planeta Pepe, vamos. Vamos a cambiar la cabeza a todos, gente, de a poquito. Bueno, esto me está aburriendo, seguramente no se está moviendo, justo me metí en la libra acá, que es un cohete manejándose, seguramente va a venir acá arriba, o seguramente va a venir acá, te lo puedo asegurar, acordate, si no viene al 600, viene al 500, vamos a ver qué pasa ahí, a ver que el amigo me decía libra lleno, y también vamos a chequear la libra llena, a ver cómo está la libra, tenemos, la libra está débil, y el yen está, bueno, libra yen, mira vos, a ver cómo está. Para tirar, ¿no? Libra yen para una ventita. Ojo con el yen también, ¿no? Pero bueno, a ver, ahí vamos. Está linda la libra yen para una ventita. O para una compra. ¿Por qué no me metería? Porque es ruido. Puede caer hasta acá. Es hermoso que caiga hasta acá, ¿no? Hasta acá. Porque viene una tendencia bajista, hizo un retroceso. Si le pones un Fibonacci, supongamos que desde acá, más o menos a ojo, está tocando un nivel que ya se dio vuelta, que es el nivel, el 38.7, ahí 3.2, perdón, lo tocó, se reboteó, y es interesante que venga hasta acá. Pero fíjense, como hoy es 4 de julio seguramente, miren las velas. Mecha, a no ser que haga un Pepe rechazo en 15 minutos y agarres una consolidación con mecha y hagas lo que siempre les he explicado a los que operan mis Pepe rechazos, ¿sí? Pero bueno, eso es, ahí va, mirá, a ver si cuánto tarda en llegar hasta acá. Ay, che, me meto. No sé. Porque le puede venir a dar un besito a la media también. Lo que pasa es que, fíjense cómo está todo enrangado acá, ¿no? Obviamente estaríamos apostando un poquito para el yen acá, ¿no? Es tentador esta caidita acá. Le voy a poner una carita contenta acá, ¿verdad? Vamos a brillar, mi amor. A ver, una carita. Vamos a poner otro cuadradito acá. Ahí está. Carita. Ahí está. Un Simpson, un bar. Ahí, un ojito. Un robot. Vamos a hacer un robot. A ver si lo viene a visitar ahí. Ahí está. Mira, un ojo tremendo el ojo, ahí está. ¿Qué haces? Y el robot dice, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien o estás mal? Hola, hoy juega la Argentina, me parece. Bien, bueno, gracias, doctor. Ahí va, vamos a ver si le dio miedo y se va para arriba, ¿eh? Ahí le pusimos un robot con ojos medio torciditos. Y bueno, ¿estás ahí, Angelito? Angelito, para saludar. Hola, acá estoy, sí. Yo soy el Angelito de Planeta Pepe. Qué lindo robot que hiciste ahí, ¿eh? Un saludo para los Pepes nuevos y los no tan nuevos y para los que ven los videos en diferido. Que tengan un gran día. Así me gusta, es grande el Angelito, ahí está el Angelito tirando buena onda, el Angelito del Planeta Pepe. Viste que tenés el Diablito y el Angelito. El Diablito está acá, me parece, a ver, en la libra acá se va para arriba esto, a ver. Uy, mirá, dice el amigo, no está. Bueno, estamos ahí, vamos a ver. Acá le tiro otra, ¿sí? De una, porque está cerquita el número. Pero si no, no. Si no, no. Si no, sí. ¿Qué hacemos? Sinusitis, decía. Sinusitis. Yo ojalá que venga hasta acá, ¿no? Un Picasso hermoso sería. Pero bueno, ahí vamos. Capaz que quiere venir a tomar la choperita que está acá arriba, ¿eh? Yo sabés cómo me iría para arriba también. Vamos los redondos. Che,
me quedó vela de barra. Me gusta la vela de barra. ¿Por qué? Porque cuando vos querés hacer dieta, ¿no? Y estás todo el día viendo la pancita de la vela japonesa, así, che, ¿sabés qué? Me voy a la vela de barra. Entonces ya empezás a cuidarte, ¿no? Porque vos, si esto lo ampliás, mirá cómo lo ampliás, ¿ven? Es highs, lows, manito con manito se agarra y no tienen pancitas, son flaquitas. Pero a mí me gusta con pancitas, ¿eh? Así, vamos. Pum, 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 pum. Se va para arriba, mi amor. Es terrible el CAD. Si el amigo, a ver cómo está el CAD, vamos a verlo acá. Que se iba para arriba, mira, le dio la vueltita. Pepe Mila. Pic, se dio vuelta. No pasa nada, ¿sabes qué? Me gusta resolverlo en el momento el tema, ¿no? Pero si no, me he quedado gente. No sé si alguno de los Pepes viejos, si hay alguno, o si ve el video, pero que escriba. Hemos estado con alguna 2 o 3 días, obviamente que la voy grabando y después se las muestro, ¿no? Como quedó todo el resultado. Casi siempre termino ganando mucho más, pero porque tiro más órdenes, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Suma todo, lo manual, lo automático. Y ahí vamos, con el oro por un lado, operando. A ver si abrió alguna orden el amigo acá. ¿Dónde estábamos? Tenemos el Bombita McLean, no me hizo ninguna operación. ¿Quieren que les muestre la foto de lo que se viene? ¿Quieren que les muestre la foto? A ver si la puedo armar un segundo. Le voy a poner la foto del Bombita McLean en un rato. Tengo que armarlo el video. Ya tengo, mirá, en la miniatura para YouTube ya la hice. No sé si me gusta mucho, pero la hice. Capaz que la cambio un poco. Después, los backtesting los hice dije, como les decía, no voy a hacer un backtesting con $15, porque hay gente que tiene muy poquito y pobre está bien, ¿no? Algún backtesting donde vos depositas 15, el broker te lo acepta y te haces un 15.600%. Está bárbaro, ¿no? Sin quemar la cuenta, con stop loss. 15, 20 y $30 con distintos resultados, obviamente, donde el drawdown no va a esperar que sea el 2%, ¿no? Un drawdown de un 30, un 20 con $15 está bien, ¿no? Pero, y un 50 inclusive, vamos a ver, que te quemaría $7. Que no son 7, ¿no? Porque cuando vos vayas a 2000, si el 50% son 1000, ¿no? Pero bueno. Che, ¿y esto qué? ¿Se va para arriba la libra? ¿La libra está tomando fuerza? No, No. No abrió órdenes. Mira este, le gusta, este está bárbaro también. Este funciona en contra de la tendencia. Los zombies operan en contra de la tendencia. Zombie Deviation se llama, porque utilicé un par de indicadores donde el precio, cuando está sobrecomprado o sobrevendido, busca operaciones contrarias. Y después tenés el Pepe Gatillo Fácil, que está bárbaro para operar en momentos muy bruscos del mercado, donde vos lo programás en los segundos que querés que, si en cierta cantidad de segundos las velas se mueven, va a abrir operaciones para tratar de gestionarlas y que salgan en positivo. Bingo. Y acá tenemos no sé qué, no, bueno, 0.80 sigue todavía re aburrido ven que no se mueve nada, loco. Y acá tenemos el telaraña ahí dando vuelta desde hoy. Seguimos, y subiendo seguro, así era clavado. Mirá, y me salió la bombita. Me salió un indicador mío. Esto se va para arriba, dice el amigo. Bueno, acá le voy a tirar una orden y por acá le tiraré alguna más. Muy poquito le pongo para promediar, nada más. Y si supera cierta zona, o lo cierro, o me hago algún Xinjiang. Tengo que tener muchas ganas para hacer un Xinjiang, ¿no? Un par, no sé, vamos a ver qué hacemos. ¿Y arranca o no arranca? El Chale Bardal, ¿se acuerdan? Bueno, ahí seguimos. Music, por favor. Tengo. ¿Conocían Los Redondos? Sí, ¿o no? Jijiji, escucha. Qué linda guitarrita acá, Bueno, qué lindo, estamos en vivo. A ver si hay algún amigo en la otra plataforma que me olvido de saludar. Capaz que hay alguno, ¿no? Voy a chequear, a ver. Un segundito. Please to meet you.
Miren, fíjense, a ver si encuentro algo acá, ya se los paso, ¿eh? Es muy curioso. Es realmente entretenido. Ahí está, mira, miren, gente, ¿eh? A ver. Ya vamos. Brindo a tu suerte que suba, ¿sabes qué lindo? Me voy a compartirles mientras la miniatura que se viene. Vamos a ver si la cambio, no sé si será esa. Ustedes tienen la primicia, somos dos gatos locos, pero bueno, ahí la tienen, mirá. A ver, ahí estamos. ¿Esto qué es? Este TradingView, esto no. Bueno, ahí sigue el lorito, mirá cómo rechazó la zona de arriba todavía. Ven, pic y se devuelve. Vamos a ver si no la rompe, la ves acá abajo, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Esto qué es? Ah, no, este es Discord. Súmense a Discord. Si se suman a Discord, van a ver las reglas, el aviso, algunas noticias, algunas cositas. Y en la sala 1 vas a estar seguramente, pero tenés que decirme, así te agrego a la sala 1. Si no, no vas a aparecer, ¿sí? Ahí estamos en la sala 1, ¿bien? Esto es, ¿cuál es? No, este es otro, dimensión 2, esta me parece. Sí, herramientas de la sala 2, no sé, está bueno, para que ustedes tengan con los pepes acá, ¿sí? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está, negro? Acá está, mirá. Esta es la que se viene, ¿eh? Esta es la que se viene. Vamos a ver si no le cambio algo acá, ¿eh? 15.500% de profit. Cuentas desde $15. Crecimiento exponencial, excelente riesgo-beneficio. ¿Viste que te dije? La tenía hecha, ¿eh? Me falta acomodarla. Seguramente vamos a ver qué hacemos ahí. Ven a mi casa suburbana. Tu prisión. Bien. ¿A dónde nos vamos? A la subida exponencial de la libra acá. Seguramente se fue para arriba como en mi vida. A ver, vamos. Si era clavado esto. Bueno, no pasa naranja. Vamos a ver qué pasa acá. Número redondo. Por acá abajo le voy a poner una orden pendiente chiquitita. Si me la toca, que la toque. Voy a esperar que termine. Estamos en velas de 15. Si sigue subiendo, obviamente que no, ¿no? Pero si cae, veremos qué hace ahí. ¿Qué va a hacer de ti? La voy a ir siguiendo con esa orden. Y si rompe esta orden, capaz que me voy en una pequeña compra hasta por acá arriba. Veré qué hago, ¿eh? Lo importante es pasarla bien, ¿sí? Y quemar cuentas en vivo. Esta zona es interesante, un poquito más arriba del número redondo, porque estaría tocando un bajo también, ¿sí? Vamos a ver. Estoy en 5. Vamos a ir a un minuto. Que... Ahí está. Bueno. Algún día tendría que armar como vengo armando en FX. ¿Cómo se llama? MyFX Books. Tengo armado algunas cuentitas. Van a ver qué hermoso dibujo hacia el alza en los resultados. Es tremendo, ¿eh? Ni yo lo puedo creer. Un Picasso, ¿eh? Ven a mí, mirá cómo salta. Claro, como están de joda hoy, aprovechan los otros pares. Mirá como los gaps que hay, che. Ven a mí, si la abre, que la abra. Estoy contento porque son lotajes chiquitos, ¿eh? Y podés armarte una hermosa grilla acá, que en algún momento esto va a ser así. Pum, 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 y vos vas recolectando. Obviamente con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Voy a buscar agua y vengo.
puedo más para gastarla. Verte feliz no es nada, es solo un rock and roll del país. Verte feliz no es nada, es todo lo que hacemos por ti. Yeah, yeah, yeah. Luzbelito sabe que su destino es de soledad. Ve también que los demás se dan cuenta de la risa que le da. Ay, 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 qué risa le da. Ay, 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 qué risa le da. Par de culos va a patear de los que le juran más lealtad y llorar en su corazón como un nazareno del Cusco. Ay, 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 esa lágrima. Ay, 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 qué risa le da. Bien, llegamos. A ver que. Uy, esto se fue. Bueno, dispara. ¿Quiere disparar para arriba? Che. A ver, vamos a arreglar acá. A los bobos. Y se armaba una grilla tremenda el amigo, ¿eh? Vamos a ver qué hacemos. Algo vamos a hacer. Ay, 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 qué risa me da. Próximo arribo puede ser esta zona, ¿sí? Así que voy a ver más o menos si está muy cerquita. Y esta zona entre medio puede venir a visitarla y me pierdo. Ahí tendría que haber puesto. Bueno, no importa, ahora voy a esperar. Se ve que la libra se liberó. Pepe Mila, se metió Pepe Mila, dice. Dale, vamos, 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 vamos. Tiene que hacer un retroceso porque el dibujo lo dice, ¿sí? Pero tiene una zona negra hermosa para seguir subiendo. Este sería el límite para ver si después de esto, después de un pequeño retroceso, vamos a esperar, ¿eh? Bombita McLean, ahí aparece, mirá. Esta es la parte más linda, pero tenés que estar viendo, ¿no? Por eso pones un bot y te va, dice el amigo, te quemaba la cuenta el bot. No. Ahí está fría el agua, che. Qué lástima ahí que no agarró. Mirá, pero ni que fuera a ojo, Che, ¿viste la compra que hizo el loco? Mirá, la metió ahí, a ojo. Al revés, agarramos en 15, una volatilidad, un momentum lindo. Me metí a mercado porque pensé que caía más rápido. Se dio la vueltita. Pero bueno, metí tan poco lotaje que no se siente en mi corazoncito. Bueno, la última ventita que hago por acá, ¿sí? O por acá, la aguanto y después ya podemos gestionarla por acá arriba con alguna otra ordencita. Vamos a ver. Y después lo voy a tener que dejar seguramente porque no se va a dar para el vivo terminar todo en positivo. Pero vamos a ir viendo. Esto seguramente va a ir recolectando por arriba, por debajo. Vos cosecha, sembrá y cosecha. Escucha, escucha. Pum, 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 pum. Otra vez. Otra vez. Tengo ganas de hacer una venta a mercado, pero se puede ir para arriba,
Fíjense qué linda, si queda la pelotita Xinjiang que armé, es una sobrecompra que hay, ¿sí? Si vos vas a un estocástico, a un CCI, a un RSI, está sobrecomprado el precio según los periodos y la cantidad, ¿no? Y según el método, ¿no? Si es exponencial, si es simple, si es ponderado, y bueno, hay que ir viendo, ¿no? Escucha, esta caída, si viene hasta acá abajo, esta zona negra está hermosa también, para meterle más lotaje en venta, ¿sí? Pero no le voy a tirar más, lo voy a guardar. Yo es como que guardo un puchito, yo agarro una canastitas, mira, yo hago esto, mira, un ejemplo con ustedes, ¿no? Una canastita hermosa y adentro de la canastita le meto frutas, una fruta, le meto otra fruta, le meto otra fruta, ¿no? Las voy recolectando las frutas. Y eso, hay algunas que, viste, una naranja es más grande que la otra, ¿no? Que son naranjas cuadradas, porque en el planeta Pepe, ahí está. Entonces, yo meto una orden, este lotaje, y este es más grande. Lo puedo meter más arriba, más abajo, voy jugando. Entonces, esta canasta me dice, todas estas órdenes podés meter hoy, ¿sí? Más no, para no pasarte de la gestión que estás haciendo. Si cae, bárbaro. Si sube, agarras la otra canastita, ¿sí? Que está del otro lado, y vas jugando hasta llegar a una equidad, ¿sí? Y ahí vas viendo qué sacás y qué empezás a cosechar. ¿Para qué? Para que en una tercera canastita, vos de acá, lo que ganaste te lo pones acá, y de lo que ganaste en esta otra que estaba acá, te lo pones acá, y vos vas viendo cómo se va rellenando la canastita, positivos y negativos, y vos vas viendo cuál está más por encima del otro. La idea es que el nivel de la batería esté más cargado que, ¿no? Que menos cargado, ¿no? Más cargado sería en profit. Escucha. Bien, vamos a ver algún mensajito más si hay. Quiero entrar, porfa, dice. Llevo 3 días en profit con Pep. Uy, buenísimo. Guarda igual, no te animes ahí, porque hay veces que la opera, por ejemplo, ahora, seguramente si no llego, porque me voy en un rato, me voy, y al irme las operaciones las voy manejando del celular, voy para esto y lo otro, después les muestro obviamente el resultado, ¿no? Pero bueno, ojo ahí, a no ser que vaya, sepa gestionar y va gestionando, o le pones un stop y chao, lo mejor que hay, ¿no? Buenos días, Pepe, ¿cómo le va, señor? Aguante México, ¿cómo anda todo por ahí? Quiero comer. Ayer quise hacer tacos, no me salieron. Taco aguja me quise comer ayer, mirando qué hacen los bots, no hay mucho que hacer, viste que no hay nada hoy, está reaburrido. Yo me metí porque soy un cabeza de termo que todos los días me meto, ¿no? Pero bueno, no hay chucho, pero hay que respetarlo al mercado, ¿no? Ahora tenemos que estar de un hilo dependiendo, a lo que voy, de un hilo, esto no es nada, deben ser $2, medio dólar, pero a lo que voy, si se va para arriba, como no me gusta perder a la bolita, decía el amigo, no hay que ir a perder, ¿sí? No hay que ir a ganar, digo, hay que ir a no perder, esa es la palabrita, acuérdense. Bueno, vamos a ver. El Xinjiang marcó bien, para el que opera binarias, te sale el Xinjiang, fíjate, acá perdías, sí, pero porque está configurado para Forex acá, ¿no? Pero si te lo configuras para binarias, donde se repita, la rompes, Obviamente que binaria es más agresivo porque tiene tiempo de expiración, que es la diferencia con Forex, ¿no? Vos decís, en 1 minuto o en 2 o en 3 va a subir o va a bajar. Parece una apuesta, pero no lo es, tenés que analizarlo también. El problema es que muchas veces te pasa que se va para arriba y después baja. Baja después de la tercera vela y vos esperaste 3 minutos, ¿no? Eso es lo único. El análisis está bueno, pero no se dio en la expiración que vos pusiste. O le pones de más y lo hace al revés también. Bueno, ahí estamos. ¿Está tomando fuerza? No lo sé. La libra es asesina. Vamos a ver en un rato. Nunca pasamos... Sí, a ver, no. Llegamos a estar acá. El precio hizo un momentum. Ven estas velitas. Lo aproveché, por eso me metí a mercado. Pero se frenó acá. Y estuvimos 15 minutos consolidados. La iba a sacar, pero digo no. Bueno, ahí sale una estrellita de Pepe Mila. Está bueno para ir comentando de qué se tratan. Esa tiene metido dentro, tiene un MACD. Si te gustan los MACD, tiene un Ichimoku
y tiene un osito de peluche de Taiwán. Tiene 3 herramientas hermosas. El osito es para abrazarlo cuando se va en contra, te pone a llorar y decís osito, y el osito te dice: no pasa nada, tranquilo, Pepito, tranquilo. En el planeta Pepe la pasamos bien. exacto, es así, ¿no? Escucha. Bueno, esto quiere... El rock fuerte en el Puti Club. Lo más lindo es esperar, ¿eh? El dólar está de fiesta, sí señor. Podemos ver el Día de la Independencia. ¿La vieron la película? ¿La de OVNI la vieron o no? ¿Qué tal? ¿Cuál le gustó más? ¿La 1 o la 2? ¿O vieron la vieron, no? Con Will Smith. Decía, no sabía hablar inglés, ¿viste? Con Will Smith. Voy a abrir otro MT4 para el Snake en Libra Gem. Buenísimo. Vos sabías que, ¿te acordás como me dijiste si había un bot que siga la tendencia? El Snake es con medias móviles. Entonces, cuando se cruzan las medias, según el método, si se suele ir para ese lado, seguramente de 10, 7 le tenés que dar entrada linda. Y las otras 3 las vas gestionando. Así que está bárbaro. Obviamente, quizás te puede atrapar las otras órdenes, ¿me entendés? Ahí tenés que tener cuidado o ponerlo más alejado según la vela o el movimiento de la sesión, ¿no? Y viendo el oro próximo SP500 y DAX, sí, eso te iba a decir, probá todas, probá los índices, el DAX alemán, probalo, haceme caso, a ver en cuál puede funcionar bien, después le armamos algún bot, o de los bots que tenés vos, obviamente, no sé, el Snake, el Snike, el Telaraña, el de los zombies, el Pepe Gatillo, cualquiera. El secreto es buscarle las zonas, ¿sí? Los altos, los bajos, para ese día. Viendo velas mayores. Bueno, aburrido esto, ¿no? Más aburrido que... ¿Qué horas son? 10:29. Me queda un ratito más. Si esto sigue, voy a seguir gestionándolo desde el celular o desde la compu, de donde yo esté. Y si me aburro, le pongo un stop. Y si no me aburro, lo saco en positivo o negativo. Igualmente, ustedes lo van a estar viendo en el próximo live que hagamos. Así como siempre, vamos a esperar un poquito más a ver qué pasa. No hay momentum, no hay nada. Lo hubo, me puse contento y fue una trampita. Me agarró el maldito Libra, la Libra. Bien. Señora Libra, ¿usted dejaría que el dólar canadiense baje un poquito como para yo irme? Que me quiero ir a... Bueno, dale. Ahí comenzó la vela de las 10:30, gente. Esto puede irse hasta acá arriba en un ratito o venir a buscar. Si viene a buscar esta zona, ya te digo, no me quiero hacer rico, quiero salir en tabla. Acá, en mitad me voy, ¿sabes? ¿Cómo? Si cae. Vamos a ver. Bien, vamos. A ver el oro cómo va, si el oro cayó, si no cayó. Esto se puede levantar, guarda, hizo una mechita. Tramposo es el par libre acá, Ustedes soplen. Escuchá. Está por debajo de estas medias. Revisen el video que armé, gente, de Pepe Motoneta o Pepe EAEA. Pepe son 2 estrategias que si las operás todos los días, tenés que ser rentable, loco. No hay forma. Mírenlas. Cuanto mucho me preguntan si tienen alguna duda. Ahí están. Hasta los indicadores les digo cuáles son los que hay que utilizar y todo. Yo las dejé de usar porque me quemaban las cuentas, ¿viste? Bien, vamos. Es más aburrido que bailar con la abuela, sí señor. Y mirá yoga, qué aburrido que estoy. Disparando, rompe este alto y bueno, vamos a ver cómo gestiono acá. Ya algo vamos a hacer lindo, interesante. Mañana, habría mañana o pasado el vivo y seguía con las operaciones abiertas el tipo, ¿viste? Hay que esperar muchas veces alguna fundamental que te da una manito a favor y si se va en contra, mucho mejor también porque después del retroceso agarrás la tajadita linda, ¿no? Y hay veces que no, que tenés que poner stop, porque cuando menos lo pensás, hay un día que es gris, y hay veces que son 2 días, y hay veces que son 3, y bueno, ahí está, entre los días grises, con los días verdes de primavera, estas son las que bajan y suben, viste que hace la mechita, ¡boom! Terrible, garqueta es.
Bueno, la libra quiere recuperar la caída porque Pepe Mila dice que la va a recuperar. No lo sé. Otro número redondo por acá también, ¿eh? Tampoco es la gran cosa, pero son números que psicológicos, ¿no? Capaz que... Fíjate acá qué lindo el número. Se dio una vueltita, pero se fue para arriba. El precio hace lo que las ballenas quieren, ¿no? Lo que nosotros vemos o analizamos, ¿no? Bueno, llegó a la zona altita y vamos a ver qué hacemos ahí, man. Down, 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 down. Bueno, parece que voy a tener que poner una ordencita más arriba. Esto se va, vamos a ver. Por las dudas, una tercera y última ordencita pongo. Suelo poner una nada más. 2, 3, dependiendo del lotaje y el movimiento. Puede ser que venga, pero seguramente a partir del número redondo para arriba me voy a ir en compras hasta la media móvil. Vamos a ver qué pasa. Ya ven que llegó a la zona y se devolvió, pero es una trampita muchas veces para después tomar impulso y irse hacia arriba. Como ya cayó por acá arriba, le voy a tirar, sí, total, a ver ahí, como para ir gestionando algo, ¿no? Total, nos vemos mañana, dijo el amigo. Bingo, Flores. Escucha. Rock and roll. De mi amorcito. Ustedes, para no errarle, siempre busquen estructuras, ¿eh? Una estructura mayor. Y bueno, y ahí ponen la orden pendientes, ¿eh? Ñanfi frufi falifrip. De mi amorcito. Por demás otra vez. Bueno. Ñanfi frufi falifrup. Che, pero ¿qué tiene? Un spread de 500. Falifrup, free, ñanfi frup. Ñanfi frup, free, está. Ñanfi frup, free, ñanfi frup. Bueno, en el mundo de los ciegos, en acá, ¿no? Que no vi bien, el tuerto es rey. Si el amigo, ahí estamos. Escucha. Bueno, ¿sabes qué? Mientras, a ver cómo está el oro, si va perdiendo, va ganando. Hoy es un día hermoso, día 4 de julio. No, che, acá no hizo nada esto, pero no hay movimientos para nada. Cayó, mirá vos cómo cayó. Si hiciste alguna ventita ahí, hay que ver obviamente en qué lo hiciste, ¿no? 0.79 estoy, nada, muerto está. Por demás otra vez. Bueno, a ver cómo está la fuerza mientras, ya me estoy aburriendo. 10:35, gente, ¿quieren que veamos algún par mientras? Como quieran, Yo 3 minutos más me quedo y... Chao. Uy, mirá cómo quedó la... El spread, sí, el spread es brutal. No me deja meter las órdenes porque están pegaditas y no me las abre. Tremendo el spread. Pero bueno, ahí está. Déjalo tranquilo. En un rato vamos a ver cómo sale el resultado. Después lo voy a estar compartiendo ahí en Discord. Como hago siempre, ¿no? Obviamente. Porque si no tenemos que estar 10 horas acá. Sí, a no ser... ¿Sabés qué sería bueno? Que vos digas, bueno, ya puse las órdenes. Listo, hago un backtesting. Piqui, piqui, piqui. Y, no sé, 50 velas de 1 minuto. O de 15 minutos, las hace en 2 minutos. Y ves si saliste positivo o negativo, ¿no? No estaría mal que el backtesting sea, ¿no? En real, ¿no? Un backtesting en real. A lo que voy a hacer es el backtesting en real. Y decir, bueno, tic, programaste todo. Y te vas al futuro y lo adelantas. Piqui, piqui, piqui. Qué imaginación la mía, ¿no? Porque esto es aburrido cuando no se mueve. Algo me decía, hoy es 4 de julio, no te metas, Pepe. ¿Cómo que no? ¿Sabes cómo me meto? Así, bueno, veremos mañana qué pasa. En un rato mañana, a ver qué pasa, No te escapas. Escucha, qué lindo. ¿Algún tema en especial quieren para despedirnos? Y después seguimos. Hoy a la tarde, si tengo tiempo, súmense a Telegram y podemos charlar un rato por Telegram en vivo o por Discord en vivo, charlar un rato. Así les cuento algunas cositas y ustedes me cuentan también, los voy conociendo algunos si es nuevo. Súmense para charlar.
Vamos a ver si pongo ahí un ratito, no sé, una horita para charlar algunas cositas, algunas ideas que tengo que me parece que están buenas para compartir, para que puedan utilizar. Hice un traje de astronauta que se los quería compartir, a ver si les gusta, con un moño rosa en el centro del corazón. Bueno, ahí vamos, esto está ahí, vamos a esperar un ratito más mientras, Miren, gente, miren lo que se viene para el Bombita McLean. Prepárate, que se viene este, ¿sabes cómo? Este quema cuentas, no. Vamos a ver, ¿sí? El 15.000% de $20, ¿cuánto es? A ver, saque la cuenta rápido. Vamos. 15.000% de $20, ¿cuánto es? Down. Down. Bien, a ver. Muy lindo el tema, pero les quiero regalar, a ver si... Mira, escuchen esto, vamos a bajar un poquito. Uy, cuánto hace que no escuchaba este grupo. ¿Conocen este grupo? Y no, si no lo pones... A ver, mira qué bonito, escucha esto, medio fuerte, ¿no? Medio fuerte la letra, digo, pero está bueno, escucha. Escucha la argentinidad, esto es mi país. La argentinidad al palo, escucha lo que dice la letra, si yo te dejo, ¿no? Bueno, ahí vamos. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo. Soda y alfajores, las huellas digitales, los dibujos, la descartable, la virome. ¿Vieron cómo respetó esta zona? Ahora vamos a ver si la rompe, ¿no? Obviamente, pero ahí vamos. Y dice... Al palo. Gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y Dijo que hay 0.79, che, re aburrido está esto, loco. Bueno, matan por amor. Ya no acá no hay nada. Acá tampoco. Los botes están apagados. Este está prendido, pero no tira nada tampoco, porque obviamente necesita ciertos movimientos, ¿no? Para que se active el parámetro. Libra Yen, a ver qué hay acá. Ah, mirá, Libra Yen también. Ah, no, está apagada la Libra Yen. Bombita McLean. Al palo. Al palo. Al palo. Vamos. Sigo leyendo, gente. ¿Quiere alguno de ustedes la semana que viene, si se animan, por Discord o por Telegram hablamos y van operando? Yo los voy ayudando al que no sabe, así te ayudo a quemar la cuenta más rápido, ¿no? Vos decís, che, vos sabés que bueno, hay un canal que te ayudan a quemar la cuenta más rápido. No, si quiero que operen en vivo, gente, vamos. ¿Cómo no se van a animar a operar en vivo? Conmigo acá, la pasamos bien, charlamos, meten orden, operaciones y le tiran ahí un gatillo McLean, ¿eh? Vamos, como Pepe Gatillo, ¿sí? Buenos días, Cristian. ¿Qué haces, genio? ¿Cómo andás? Acá andamos nosotros, el día de la independencia, disfrutando de unos buenos mates y esperando el partido que se viene en un rato, ¿no? ¿Sabés quién juega hoy, no? ¿A qué no sabés? Adiviná, para vos. Sí, ¿quién? Argentino Junior, decía, no, Argentina en un rato, Música de Caifanes, sí. Vos sabías, mirá, te voy a contar algo que los conozco bien porque hay argentinos ahí dentro, ¿sabías vos? Hay uno que hace folclore, hace un folclore. El tema más conocido de los Caifanes, los Caifanes, es un folclore. Y ese folclore es típico de Argentina, lo sacó de ahí. A lo que voy, ¿no? Escuchá al principio, el que sabe de música, ¿no? Es un tema hecho folclore que le mete rock and roll. ¿Viste cómo arranca la batería como que va al revés? Bueno, eso es de Argentina, ese sonido. Obviamente, es un grupo mexicano que está bárbaro, me encanta, y ese tema es el más conocido. Che, para ver.
Mira, ahí estoy en tabla prácticamente. Yo me quiero ir, lo voy a poner esto por las dudas para no perder. No sé si no me pago la de arriba un poquito, por más que sea algo, el spread te come vivo, pero no quiero perder en nada. Si baja un poquito, que baje. Si me toca esta, solamente me quedo con una sola orden que después me puedo volver a meter en algún momento cuando caiga, ¿sí? Mira, me sacó 3 kilómetros más o menos, ahora cae seguramente y no pasa nada, pero pues si sube, por lo menos tengo una sola orden, ¿sí? Y si cae, bueno, que caiga, ¿bien? Che, tremendo el spread, un animal. Escucha la letra. Yo la tengo mucho más grande que vos. Ahora boludo, como vos me lo cojo de parado. Cuando vos fuiste, yo ya fui y vine 40 veces. ¿Y cómo no querés que los pibes son unos boludos de mierda? Yo tengo una marca de ganja. Este país está lleno de ladrones. Me va a decir a mí. Argentino. Como el tiro al corazón de Favaloro. Qué buena letra, loco. Del éxtasis a la agonía, oscila nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor, con la misma facilidad. La argentinidad al palo, Bien, muy lindo tema, ¿eh? la argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Argentinidad. Al palo quiere decir vamos con todo, loco. Rapidito con todo, vamos, al palo, con todo, ¿eh? Qué grande. Busquen la Versuit Vergarabat. Tremendos temas tienen, tremendos. Acá estaba con el Pelado, obviamente. Después el Pelado, obviamente, hubo, ¿no? Se fue solista. Pero bueno. Y igual están ahí, ¿no? Genios todos. Escucha esto. Señor Cobranza. Escuchen la letra. Mientras leo un poquito, Cristian, el Bombita, dice, Mila, sos crack, viste el Bombita McLean, no sabés los nombres, hay uno, Pepe Gatilla, haceme acordar que había uno que le había puesto la banda y los amigos, en vez de los Global Trotter, había puesto la banda, ¿no? La banda, ¿cómo se llama? La banda de Bollinger y los hermanos de Tocástico, viste, una cosa así, no me acuerdo cuál era, algo así. $3.000 serán, dice el amigo, no sé, de algo será, no la había escuchado, pero está buena la rola. Sí, me encanta el grupo, después te voy a poner algo de folclore. Hace el... Bueno, acá no se escucha, pero es de ahí la onda. Ricardo, ¿cómo le va, señor? Aguante Pepe Paragua. ¿Cómo le va, amigo Paragua? Vamos, que se puede, sí, 20 por 15.000 es 3.000. Entonces lo hice mal. ¿Y por 30 cuánto sería? 15.500 por $30, ¿te da 4.600 por ahí? Porque eso es lo que me da en el backtesting a mí. Aparecen los famosos, dice el amigo. Buenas, Pepes. No sabía leer, ¿viste? ¿Cuál será la canción que dices? No lo sabía. La principal, la más conocida. Ahora si la encuentro te la pongo. Pará, un segundito. 20 por 15.000 es 3.000 y por 30 sería 4.600, 4.500, ¿no? Más o menos 15.500% debe ser. Uy, se fue para arriba mientras charlaba acá. Bueno, no importa. Seguimos, una sola orden, ¿sabes qué lindo? Y Santillán. ¿Qué hora es? Son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes, eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema como sangra y no se cubre. Afuera el tema, afuera. Bueno, ese tema, cuando arranca, a ver. Todo narcotraficante te transmite por cadenas, son del caos. Si lo pongo voy a tener que hablar porque sabes qué, ¿no? Mirá, vamos a ponerlo, pará. Ahora seguimos con la Versuit, ¿sí? Me queda un segundito más para mostrarte lo que te digo de los Caifanes. Fíjate que hay un argentino o dos, el tecladista seguramente, pero fíjate que vienen de Argentina. Y si no lo estoy errando, fíjate cómo comienza me parece, a ver. Vos tenés que conocer el folclore argentino. El folclore argentino, la batería, yo toco la batería. Mira, escuchá. Voy a ir hablando un poquito,
Escuchá, Vamos. Y bien, ahí está, ¿escuchás? Papito, papá, no se escucha, pero es tuchacu tuk, tuchacu tuk, tuchacu tuk, tuchacu tuk, tuchacu tuk, tuchacu tuk. Eso es típico del folclore argentino. Lo han traído de acá los amigos. Tuchacu tuk, tuchacu tuk, ¿sí? Tuchacu, ¿escuchaste, Gado? Pum pum pum. Te canto arriba. Bien. Después, si pasa este tema, lo dejo entero mañana, ¿sí? Voy a hablar un poquito arriba por las dudas, pero... ¿Escuchás? Ah, fue... Eso es bonito, ¿no? Eso no, obviamente, ¿no? Yo te digo lo instrumental. Y ahí va la batería con el platillo jugando con el ray, ¿no? Va... Bueno, no nos vamos a poner a hablar de música, ¿no? Porque estoy 2 horas, gente, y lo voy a aburrir. Pero bueno, yo miro todo. Todos los días escucho música, todos los días. Los fines de semana son sagrados, donde me siento en un sillón con una cervecita bien fría. Un par, ¿no? Pero arranco con una. Bien, tienen que ser latitas, porque las botellas, las de 473 centímetros cúbicos, bueno, esa bien fresquita, no naturales ni tampoco congeladas, pero que te quemen ahí un poquito. Y buena música en vivo. Entonces veo todos los instrumentos de todos los grupos todos los días y veo cómo le pifian, cómo se miran. Cositas que me gustan a mí, ¿no? No, tampoco me pongo a hacer, ¿no?, el ojo, ¿no?, para buscarles. Pero sí me gusta escuchar los grupos en vivo. Y también, obviamente, lo que hayan sacado al mercado. A ver, este tema, escuchamos y nos vamos, gente. Escuchen la letra. La Versuit. La media banda, ahí está, sí, la media banda de Bollinger con los primos estocásticos, algo así, era, tenés razón, sí señor. La próxima estrategia la voy a hacer con una media banda de Bollinger y los primos estocásticos, que eran 2 estocásticos con distintas configuraciones. Van a ver, acuérdense, y sí, la rola muy buena, dice 4500, tenés razón, es eso, ya lo van a ver en el video. Sí, es cierto, dice, como el mercado no da para más, se puede hablar de música. Sí, señor. Che, se escucha bajito esto, a ver. ¿O soy yo que estoy sordo? Bueno, está reaburrido esto, gente. Acá, si el esplendor era grande, yo me pagaba este pedacito, 6-7 pip acá, y inclusive podría haber cerrado con un pip en negativo de la de abajo, ¿sí? Pero bueno, ahí sigo. Les voy a mostrar igualmente cuando la cierre la operación, ¿sí? No ahora porque me tengo que ir y ya son como 3 horas que estamos, 2 horas y pico. Gente, me voy reaburrido el mercado, pero la pasamos re bien, igual con música, charlando. No le dejé meter un bocado a ustedes, ¿no? Qué poquito que habla Pepe Mila, ¿no? Al único que le dejé hablar es al Angelito. ¿Estás ahí, Angelito? Sí, acá estoy. Che, ¿cómo hablas, tremendo. Deja de respirar un poco, te vas a morir ahogado. Tenés razón, me voy a morir ahogado. Bien, gente, chao, me voy, que sigo hablando, no voy más. Estoy tan al cohete que puedo estar hasta las 3 de la tarde, pero me tengo que hacer otras cosas, Chao, abrazo, nos vemos. Ahora, me voy y cae, acuérdense. Hasta mañana, señor Alexo, nos vemos, Pepe, relax. Escuchen la letra, chau. Sumate todos los días a todas las plataformas. Dale, te esperamos, vamos a Discord y a Telegram. Hoy charlamos en Telegram, Chau. Te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, si tomás, si vendés. Chao, gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Eso te lo digo para vos, que sé que podés. No querés, vos podés. Chao. Son las almas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escucha
escuchan tiros. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros.